Bueno. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Wow, qué pasada. Ya había... ¿Cuántos éramos? Como 8 o 9 esperando. 10 en espera había. Muy bien. Qué lujazo. Muchas gracias a Sello, a Ángel, a Locron, a Mike, que eran los primeritos que estaban ahí. De hecho, ya por el Discord han puesto que ya iban a buscar su merienda para ver comer alguito mientras estamos aquí en directo. Así que nada, muchas gracias. Estoy muy de buen humor, aunque he dormido horrible, porque al final hacer directos me pone de buen humor porque no tengo que editar. Así que bueno, veremos qué ocurre en el set 2, qué directos haré, qué no directos haré y demás. Bueno, para los que se vayan sumando, voy a explicar un poco la idea, ¿vale? La idea es que hice varios tier lists a lo largo del set. No era tanto con un afán de intentar ser el gurú que iba a adivinar dónde iba cada carta, sino uno. Mucha gente dijo que le vino muy bien por el tema de, pues gente más nueva, ¿no? Por el tema de que alguien le explique la carta. Más o menos intentaba detenerme en cada una y explicaba, a mi parecer, por qué esa carta podía tener potencial, o mucho potencial, o quizá ningún potencial, ¿no? O sea, ninguna capacidad de verdad tener impacto en partida, más allá de que me gusta el arte, la quiero meter, pues oye, date, ¿no? Y ya está. Segundo, creo que también es relevante por el hecho de que puede ayudarnos a... Más allá de que esté confundido, no. Pero luego nos puede ayudar un poco también a la hora de construir decks, ¿no? Y decir, ay, ¿por qué esta carta tanta gente, entre ellos Puente 3, Alejo, dicen que es buena? Yo no le veo. Bueno, quizás si la ves en muchos lugares, ¿no? Que mucha gente comentamos que esta carta tiene potencial, es fácil que aunque no entiendas muy bien la razón o no logres ver el impacto o lo que sea, la metas en un deck y a base de práctica, pues digas, ok, vamos a... Vamos a... Ya, o sea, ya entiendo por qué, ¿no? Ya veo un poquito por qué. Y tercero, porque... Y esto es algo que voy a hacer mañana, en una asesoría, con uno, pues con una de las personas que me apoyan en Buy Me a Coffee. Va a servir mucho para un tema que estoy como loco de probar. Y no sé si puedo mostrar algo. Es que no, lo tengo muy guardado. Pero bueno, voy a hacer como una analogía con dos juegos, ¿vale? Que quiero traer dos juegos, uno muy conocido, otro no tan conocido, pero que los dos tienen como una simbología en dos cosas que quiero tratar con ustedes, que creo que es muy relevante y que creo que sobre todo va a ayudar a la gente más nueva, ¿vale? Entonces, bueno, estos tier lists también me van a ayudar tanto a la asesoría de mañana como a los vídeos que voy a hacer en un futuro, ¿vale? Bueno, Hola Jesús Roca, ¿qué tal? Entonces, resumiendo muy mucho, lo que vamos a hacer es... Vamos a repasar todo lo que he puesto aquí. Se ve muy chiquitillo, ¿vale? Lo he puesto así para que se vea bien en grande, ¿vale? Vamos a repasar por encima todas las cartas. Las cosas más flagrantes que me haya confundido, la vamos a cambiar de una yo directamente, ¿vale? Yo estaré muy pendiente del chat. Si de pronto alguno de ustedes dice, pero Alejo, ¿qué haces? Te estás confundiendo aún más. Esta carta no tiene que estar ahí, tiene que estar allá, ¿no? Pues yo aquí con un ojillo estaré pendiente de lo que ustedes comenten. Y luego entraremos en cositas más finas, ¿no? Cosas que a lo mejor, bueno, puede haber dudas de si un punto más arriba, un punto más abajo, ¿no? Y la idea es que podamos conversar. Yo haré preguntas, esperaré que el chat participe un poco. Lo siento mucho, al final yo tendré la última opinión, pero les tendré muy en cuenta, ¿no? O sea, pero si claramente yo digo que es injugable y el chat dice jugable, bueno, pues la subirá jugable, ¿no? Pero si hay como varios putos ahí un poco divididos, pues la idea es que al final, pues bueno, me tendré que decidir y ponerlo en algún sitio, porque al final yo soy el que da la cara, ¿no? El que luego van a quemar por las redes soy yo. Vale, pues venga, vámonos a ello. Ah, y algo muy divertido que haré más tarde es, voy a empezar con una puntuación, me voy a dar una puntuación. Hay 252 cartas, ¿no? Me parece. Bueno, pues empiezo el examen con 252 puntos, ¿ok? Y luego, porque no, me va a ser imposible que el vídeo sea dinámico a la vez que lo estoy haciendo, me voy a ir restando puntos por cada punto que me haya confundido, ¿no? Por ejemplo, si una carta la puse en muy jugable y ha acabado siendo gracias por participar, me voy a restar 1, 2 y 3 puntos. Entonces, a ver si acabo con algún punto positivo, yo creo que sí. Pero vamos a ver si luego voy mejorando de cara a futuros sets, ¿vale? Y ya está, esta es un poco la idea del día de hoy, ¿de acuerdo? Venga, vámonos a empezar a hacer cambios, ¿vale? Empezamos a hacer cambios, a ver. Estuve repasando un poquito ayer la noche mientras preparaba esto,
para ir adelantando un poco de trabajo, ¿no? A todo el grupo. Hola Janine, hola Adatube, ¿qué tal? Muy buenas, pues gracias por estar aquí. Bueno, cositas. A ver, esta claramente yo creo que es la menos jugada de todo el set. Esta sí acabó viendo juego. De hecho, fue gracioso porque hice el vídeo poniéndola en gracias por participar y a la semana siguiente estaba jugando Han Solo Casino, que la lleva, ¿no? Entonces, algún deck un poco greedy, ¿no? Un poco... Ay, tengo una palabra de feeling aquí tatuada en el cerebro y no me sale ahora. Pero bueno, hay alguno que sí, que lleva unidades muy fuertes, eventos muy pesados, que sí la ha empezado a poner un poquito por ver qué pasa. Yo creo que el lugar correcto es poco jugable de nicho, ¿no? O sea, son lugares bien concretos donde puede tener hueco. A ver, y de todo esto, a ver, este se está viendo en ley azul porque no hay rebeldes, ¿no? Faltan rebeldes, entonces está bien, pero fuera de eso, ya está. Recordemos que todo esto es construido, ¿vale? Esto, si nos vamos a sellado draft, es otro tier list completamente distinto. Esto es construido, ¿no? O sea, cosas que queremos meter porque las queremos meter. Yo creo que en general... Ah, bueno, estas sí que son... Estas sí que toca subirlas. Sobre todo por la presencia de Boba Fett verde, ¿no? Boba Fett verde de cara a la respuesta contra el control que le estaba dominando a él, ¿no? Como una reacción fuerte a, venga, vamos a dominar con midrange. Ya no. Sale el control y revienta bueno, o intenta reventar a Boba verde. Pues una de las cosas que veían es que necesitaban robo de mano. O sea, que al final se quedaban sin mano, le faltaba fuelle y el control luego le pasaba por encima. Entonces, estas dos cartitas han tenido más presencia justamente por esto, porque al final es un evento. Vamos a hacerlas más grandes porque a lo mejor ni yo me acuerdo bien lo que dicen. Son dos eventos que lo que te permite es mirar el tope 5 o mirar el tope 8. Aquí te permite buscar una unidad, aquí te permite buscar dos vehículos, ¿vale? Entonces, era una opción a, bueno, me controlas mano, me controlas mesa, me controlas la vida. Pues intento tener más mano para tratar de seguir poniéndote lo complicado. Entonces yo creo que estas dos sí tienen que subir aquí, ¿vale? El recruit se ve, exacto, sí, eso es. Muy pocas veces, sí, es que realmente al final es muy pesado y amarillo. Y el problema también, gente, es que tenemos que entender una cosa. Que estas cartas son fuertes... Ah, y otra cosa, que ya son muchas cosas. Vamos a analizarlo en set 1, ¿vale? O sea, no me sirve que... Ah, este es Underworld, entonces ahora va a ser fortísima. ¿Cómo lo puedes poner en poco juego nicho? Porque estamos hablando, mirada, set 1. Yo sé el que más ganas tiene ya de hablar todo de set 2, pero set 1, ¿vale? Y segundo, es que al final, por ejemplo, esta carta no está mal. O sea, tiene impacto, ¿no? Tiene impacto. Recordemos que es... No quiero hablar de memoria, pero elegimos dos unidades que no sean líderes, ¿vale? Y una va al deck, ¿no? Y la otra va a la mano. Y le quitas todas las mejoras y no sé qué. Entonces, lidias por 7 recursos con 2 unidades. Está bien, está bien. ¿Qué ocurre? Que amarillo-negro es boba, porque no ha habido otro amarillo-negro, Throne no ha sido jugable para nada. El viernes va a salir el tier list de los líderes hecho por ustedes, la comunidad. 242 personas votaron la encuesta, ya lo tengo casi terminado y me falta grabar. Amarillo-negro es boba, y boba no te va a jugar jamás este coste 7 porque seguramente te ha ganado antes, ¿vale? Entonces, por eso esta carta está aquí. Que en el set 2 cambia porque ahora los líderes llevan otras dinámicas, ¿no? Afra, por ejemplo. Pues a lo mejor con Afra funciona esta, porque quiero una partida más larga, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, yo creo que todo lo demás no se ha visto prácticamente nada, ¿vale? Algunas tenían potencial, algunas puede que se vean un poco más fuerte. La que más me molesta es esta, porque para una carta espectro que nos dan, que tenemos muy poquitas, para mí es cero jugable, pero bueno. Vámonos ahora a las tier S, vamos a las tier S, ¿vale? Vamos a las tier S. A ver, ¿alguna de aquí que sobre? ¿El viernes sale ya? Sí, el viernes sale el vídeo. A mí compartimiento de contrabando me gustaba mucho. Metía 2 o 3 con casa en amarillo, pero lo que yo hago es muy poco representativo. Bueno, claro, es que a ver, también hay que pensar desde el meta, ¿no? O sea, por gustos, joder, yo por gustos cambiaba muchas cosas. Por gustos, ¿cuál es una que me gusta mucho de aquí, por ejemplo? Bueno, esta a mí por gusto me interesa, y esta me parece muy interesante. Meter el efecto de la base amarilla rara con un evento de coste 1, que yo estoy jugando muchísimo la base rara ahora, amarillo. Ayer tuve un torneito fui con Jin. El evento de meter un -4 está bien. O sea, tiene un impacto muy concretito en la partida que a veces es partida, ¿no? Pero
No es meta, lo sabemos, lo sabemos. El ESB Agent lo he visto mucho en los amigos de mi comunidad. Ok, interesante. Yo es que lo siento muy flojito. Lo siento muy flojito. Puedes revelar un evento de tu mano. Si lo haces, haces un daño a una unidad. Es que das pista. Es que mi problema son las estadísticas. 1-3. Es que 1-3 para mí es. No. Y hay otros costes. Otras jugadas de turno 1 muchísimo más potentes y de una prioridad absoluta y absurda también. Por encima del SB Agent. Yo lo dejo ahí. Yo creo que no. Yo no lo he visto nunca. Y mira que me he visto torneos y decks y tal. Y yo ahí no lo estoy viendo. Pero bueno, vamos a avanzar. Que si no, si me pongo a hablar de todo, esto no va a ningún lugar. Vamos a repasar a ver qué tier S, o sea, qué obligatoria someta me columpié. Me columpié infinito, ¿no? A ver. Creo que todo esto es jugabilisísimo. O sea, eso es tier durísimo. También. A ver, esta... Es cierto que en un momento dado, cuando el agro estaba muy fuerte, ganó muchísima prioridad. Y luego perdió un poquito de valor porque el control llegó durísimo. Entonces todo el mundo tuvo que ir un poquito más rápido. Entonces el midrange ya no la apreciaba tanto. Se encontraron otras respuestas contra cositas. Yo no sé si es obligatorio o meta. Mira, esta es una pregunta al chat. No sé si esto lo dejamos aquí o lo bajaríais a muy jugable. Si votáis, por favor, que sea muy que poned la palabrita, ¿vale? Para que sea más fácil de identificar. Esta yo creo que la bajaría. Voy a dar un poco de tiempo porque hay un poquito de delay. Súper jugable. Del Mico claramente, ¿no? A ver, muy jugable. Muy jugable. Bueno, muchos muy jugables. Vamos a bajar a muy jugable. Vale, vamos a poner el color a verde. Luego podemos regresar, ¿eh? Luego si no nos convence la decisión podemos regresar. Vale, la que yo seguro bajaría, que creo que sobreestimé, es del Mico. ¿Vale? Del Mico a mí me parecía... O sea, azul-negro. Azul-negro en este set 1 lo que ha querido hacer sobre todo es control, ¿vale? Hubo un intento de mid-range con Husk, que creo que lo puse como muy jugable y no como obligatorio. Pero en la práctica, al final, azul-negro se ha orientado muchísimo al control duro, ¿no? E incluso cuando iba con verde, como con Aiden, ¿no? Con Krennic, al final se ponía un poquito, también un poco más mid-range, pero creo que al final del Mico no se estaba jugando porque hubo otras respuestas más potentes al agro enemigo. Entonces, en mi opinión, creo que del Mico hay que bajarlo. Aquí creo que la cagué bastante. Creo que ni siquiera es muy jugable. Creo que es jugable. No sé qué opinan ustedes. La voy a bajar a jugable. A ver, ¿qué otra cosa me he columpiado? Beer sí, ahí me super mega columpié. Esta se va a... Es jugable. Gente, al final, es que yo sé, mucha gente me habla, ya sabes que lo he comentado muchas veces, ¿no? Que estoy muy abierto a que la gente me comunique. Cuando tenga 45 conversaciones a la vez, igual tengo que cortar el grifo. Pero hay mucha gente que me dice, Alejo, mira, yo no puedo comprar estas cosas. Yo no puedo tener tantas cosas. Proponme opciones, si tienes alguna idea, para hacerme un deck más baratito, ¿no? Entonces aquí tengo dos noticias que dar. La primera es que pueden ir al canal de, lo voy a decir mal, el Holocron. Si estás aquí, el Holocron, sí, ¿no? Estás aquí, el Holocron. Ya he recomendado tu canal a 2 personas, ¿vale? He dicho, mira, gente que quiere jugar más Pauper, ¿no? O Basic, o como que, yo no sé, habrá que buscar un nombre para Unlimited. Primero, el Holocron está subiendo ese tipo de contenido, ¿vale? Entonces, si no tienen todas las cartas del universo, vayan al canal del Holocron. Están mostrando decks, mazos con sus propuestas. Entonces, invitadísimos que vayan para allá. Otra, va a haber una liga organizada por Cartas y Charlas, justamente con este formato de decks baratísimos, sin legendarias, sin raras, sin nada. Pueden practicar ahí, ¿de acuerdo? Y tercero, Mike en mi Discord hizo una propuesta, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos un canal para hablar de posibles reemplazos a cartas potentes y caras, ¿no? Entonces, lo que va a salir es que vamos a hacer un Excel colaborativo, ¿vale? Yo soy muy de colaborar con la gente, ¿no? No me gusta hacer las cosas solo. Por eso me gusta mucho invitar a mi canal. El jueves, mira, yo estoy exhortado. El jueves, mañana, va a haber vídeos, si puedo editarlo, yo creo que sí. Entrevistando a una persona que va a ser interesante para el juego competitivo en España. Ahí lo dejo. Entonces, va a haber
Excel colaborativo en el que se van a proponer nombres de cartas caras y entre todos vamos a proponer alternativas y vamos a dar razones, ¿no? Luego yo lo voy a ir lijando para dejarlo muy leíble, de tal modo que gente que quiera llegar y ver rápido la información lo va a tener de primera mano, ¿vale? Entonces esto va a ser gracias a la comunidad de Puente 3, gracias a la propuesta de Mike. Muchísimas gracias. Entonces, que me enrollo. Beers tiene que ir a jugable, porque creo que iba a romper una de mis normas. Iba a decir que de set 2 creo que va a ganar valor, pero un deck baratito de Imperiales, Beers tiene todo el sentido. Entra muy prontito, yo creo que tiene sentido. Pero a día de hoy eso no está ocurriendo, entonces solamente jugable, ¿vale? Buenas tardes, Sergio. El Holocron, ahí está, sí. Qué buena idea, me encanta. Que bueno, pues así, la gente de mi Discord a participar y a sumar ahí. Vale, ¿qué cosas? Vanquish sí, Takedown sí, Look obvio. Todo esto es super meta. Super meta. Creo que hay cositas que han perdido un poco de prioridad. Este es sobre todo con Sabine y bueno, y con Leia, ¿no? Es que es lo único que he jugado agro. Los Vader y lo llevan a patadas porque te para el agro y te permite 1000 cositas. La duda sería este. Yo creo que este tiene que bajar a muy jugable. Es que creo que Sabine y Leia todavía lo quieren. No sé si es prioridad absoluta en sus decks. Yo creo que este debería de bajar. Yo creo que este debería de bajar a muy jugable. Ford Lightning lo bajarías. Hostia, esa es dura, ¿eh? Esa es bastante... Venga, vamos a bajar este y vamos a hacer la pregunta al chat, ¿vale? Chat, esto lo dicen los streamers famosos que tienen 15.000 personas viéndoles o más. Chat, ¿qué pensáis? Fortnite, ¿hay que bajarlo? Hay que bajarlo a muy jugable, a muy jugable, ¿no? Muy jugable o obligatorio meta. El Echo, mira, yo voy respondiendo mientras al chat. ¿El Echo Base Defender no se juega en Sabine? Puede ser, pero Han Solo lo juega. O sea, todo verde-blanco lo está jugando porque no hay otra. Es buenísimo. O sea, que a lo mejor algún deck del tier S no lo esté jugando, pero todo el tier A y el tier B y el tier C lo juega, es obligatorio meta. O sea, eso tiene que ir. Muy jugable. Venga. Es cierto que hay pocas unidades de la fuerza. Por ahora en blanco-negro. En rojo-negro, perdón. Ha salido Kylo para la segunda season, pero por ahora hay poquita otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Fortnite muy jugable. Vale, ya está. Muy bien. Y yo creo que esto no hay duda, ¿no? Las mejores cartas, no lo sé, la verdad. Es que a lo mejor hacía un tier S++, pero bueno, creo que todas estas cartas se ven muchísimo en todos los decks, ¿no? En muchísimos decks. Y llamativo... Bueno, no, eso lo tengo que hacer en otro vídeo. Venga, vamos a bajar ahora a poco jugable o de nicho. A ver, aquí... Esto es el quizá un tier un poco tramposo, ¿vale? Porque poco jugable o nicho puede ser un mundo de diferencia. O sea, puede ser una diferencia abismal, ¿no? Por ejemplo, hay errores gordos, ¿no? Por ejemplo, vigilancia. Hay errores gordos, yo lo sé. Pero, por ejemplo, que The Ghost lo haya puesto en poco jugable, absolutamente, es de nicho. Pero The Ghost con Hera es obligatorio. Entonces, en mi opinión, eso es quizá una pregunta para el set 2, gente. Quiero su opinión. Me pueden dejar en comentarios, en el chat, o por Discord, o por donde quieran. Si creen que tendríamos que dividir esto en dos. Poner nicho y poco jugable. Porque hay algunas de nicho que son obligatorias en sus decks. Y hay otras de nicho que van más por una estrategia, por gustos, que pueden tener valor, pero que no son tan potentes. Entonces yo creo que eso es una cosa a tener en cuenta. Venga, vamos a empezar ya a mover cositas, ¿vale? Restock. Vale, a ver, restock. Es lo que digo. Restock al principio era una basura. Todo el mundo decía, vaya carta horrible, el 1000 no existe, es la única razón. Solamente hay una carta que te busque otra carta, así de modo duro, entonces esto no tiene ningún sentido. Bueno, ahora creo que casi todos, dependiendo del meta en el que estemos, empezamos a meterlas al menos de banquillo, porque en la lucha midrange contra control y control contra control, es que esta carta te está destrozando, ¿no?
Y al final restock la necesitas para aguantar un poquito más. Aguantar un poquito más. Y a veces el enfrentamiento se decide muchas veces por quién roba restock. No, y vigilancias. Pero yo todavía siento. No sé, yo creo que todavía lo dejaré de nicho, ¿no? O sea, es muy independiente. Vamos a jugar a jugable. Vamos a subir a jugable. Venga, vamos a ser un poco. Un poco buenos. Restock está rotísima. Es muy jugable. Oh, Dios mío. No digo aleatoria porque es side muchas veces. Exacto, exacto, exacto. Exacto, exacto. Y aún así dice Ángel que Ghost, y aún así sin Hera, no me parece mala nave por su coste. Y exacta, Xavier, ese es el ejemplo exacto, ¿no? O sea, el Dispatcher. El Dispatcher lo estás jugando con Luke para abaratar costes y con esos recursos que te ahorras le metes escudo a las unidades. Bien. Lo podríamos llegar a ver con Rey por un poco lo mismo, aunque Rey es más limitado a ciertas unidades. Yo la llevé con Hera, porque ya expliqué en mi guía que dependemos de que las unidades espectros tengan valor. Y si no entran con ambush, tardan mucho en tener valor. Entonces, este te lo saca un turno antes. Pero fuera de eso, no se está jugando Alice Dispatcher. Es lento, es flojito de estadísticas. No, ¿no? Mejor rampear, yo creo. Entonces, ese es muy, muy de nicho. Hostia, Restock pondría ser muy jugable, Holocron. Ya, pero es que a lo mejor el control te gana sin hacerte falta mileo, ¿sabes? Es que a lo mejor. Y con una, si te milean justo restock, ya no sirve. Ya no sirve. Yo creo que se tiene que quedar en jugable. Vamos a ponerlo en jugable, ¿vale? El holocron. Un día si quieres te invito y hablamos de cartitas. Vale, bueno, a ver, vamos a empezar a bajar cosas. Esto no se ha visto ni se va a ver en el set 1, ¿no? Esta me sorprendió muchísimo. Hubo un boba que lo llevaba en el torneo, en uno de los torneos de Reino Unido. Yo creo que esto se tiene aquí para abajo, gente. Lo siento mucho. Este más lo mismo. Que repito, no son cartas malas, pero que hay huecos, hay cosas que son mucho mejores o muchísimo mejores y no tienen espacio en los decks. Lo siento mucho. Confiscate. Confiscate. A ver, yo sé, se ha visto un poquito. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que este no se ha visto nada. Adiós, adiós. Este yo creo que no lo he visto jamás tampoco. Lo bajamos. Claro, es que es poco jugada. Es que no es mala. Es que no es gracias por participar. ¡Ah! Estoy cayendo en mi propia trampa. El que se juega de side. Sí, el Confiscate sí. Este yo creo que se tiene que quedar aquí abajo. ¿Vale? Este puede que gane valor en un futuro. Este... bueno, no sé. Este, ¿sabes? Me recuerda muchísimo al X-Wing. Que dices... El X-Wing, ¿dónde lo puse? Es muy jugable, ¿no? Creo. A ver, de memoria hablo. Sí, el X-Wing es muy jugable. ¿Por qué? Por dos razones. Porque no hay otra nave rebelde de estadísticas 2-3 en el espacio a día de hoy. Fin. Y, aunque no vayas a rebeldes, no hay otra nave de heroísmo de estadísticas 2-3 decente en el espacio. Por eso lleva esta. Pero esto, el día de mañana, esto va a caer al inframundo. Entonces, va a pasar lo mismo con este. Ahora en el set 2 puede ser que como sale Underworld, ¿no? Mecánica de Underworld, puede ser que suba, porque a lo mejor no hay otra cosa que meter. Pero a día de hoy no se está jugando. Ese tampoco, lo siento mucho. Este, a ver, es que este me parece poco jugable. Es que ese Restore 2 es muy potente. Es que es muy potente. Es muy, muy... No, lo voy a dejar aquí. Devoción, hombre, devoción tiene que subir, gente. Devoción es muy jugable. Para mí es una de las... A ver, yo empecé... Bueno, esto también otro vídeo que voy a grabar. De mi paso por el set 1, ¿vale? Y ahí hablaré de devoción. No lo voy a hacer mucho ahora, pero voy a decir que creo que es la respuesta... Es la herramienta maravillosa que Azul Blanco necesitó para aguantar el agro enemigo. O sea, ya podía hacerlo, pero llegaba muy sufriendo. De pronto entró devoción en los planes de la gente y Blanco Azul contra agro se disparó a un nivel muy fuerte gracias a esto. Sobre todo Chirrut, ¿vale? Entonces ese se va a quedar ahí ahí. Resilience. Se ha jugado. Se ha jugado. Yo he visto que ves que se ha jugado. Muy concretitos. Yo creo que se tiene que quedar aquí. Este se ha jugado con el señor Gran Inquisidor. Todo es muy de nicho. Vigilancia. Vamos a ver. ¿Dónde ponemos vigilancia? A ver. Aquí es duda genuina, ¿vale? Yo sé que me van a decir, pero oiga, Alejo, estás de broma. A ver. La duda es, gente. No puedes poner devoción en muy jugable y restock no. No sé, tío, no sé, Daniel.
Sí, Frixol, es lo que preguntaba. Poco con el nicho hay que separarlo, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Vale, a ver, sí, vigilancia por lo que sea me hace perder muchos puntos. A ver, ¿por qué sentí que vigilancia... Es que claro, aquí tener en cuenta una cosa, ¿vale? Que por ejemplo, yo creo que en amarillo va a haber poquitas cosas que voy a mover. ¿Por qué? Porque fue el último tier list que hice, ¿vale? Claro, ahí juega a mi favor, ¿no? Aquí voy a conseguir puntitos. Juega a mi favor, porque al final, bueno, pues ya han pasado no sé, habrá pasado un mes y medio, 2 meses, no recuerdo. Ya he visto mucho meta del set. Entonces es fácil, aparte del propio conocimiento que podamos tener todos de los TCGs, o de la propia impresión que podamos tener, intuición, luego ya empiezas a ver el meta. Azul fue, creo, el primer tier list que hice después de blanco-negro. Entonces, en ese momento, lo que estaba brillando era Boba y lo que estaba brillando era Agro. Entonces, vigilancia por la parte de Mil no tenía mucho valor. Luego hemos descubierto que Dex la están pagando 6 por ella y sin despeinarse. La pregunta, gente, venga. ¿Obligatoria o meta o muy jugable? Porque es cierto que ha irrumpido muy fuerte, pero a lo mejor con un mes más de meta, quizá el meta ha cambiado otra vez, ¿eh? Porque a lo mejor no estaba en este rollo tan controlero. Joder, es que subí una partida de ley azul contra un boba que jugó pagando 6, 2 turnos seguidos vigilancia y dio la vuelta a la partida. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte, que la gente está pagando 6 por ella y a turno seguido, me curo y te quito unidad, me curo y te quita unidad. Ya no por el 1000, es por el me curo y te quito unidad. Es que obligatoria meta 100%, obligatoria, no jodas, Holocron. Venga, vale, vamos a poner por aquí. Vale. Es que luego si pongo muchas cosas arriba... A ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vale, este se queda acá. Protección, creo que se queda acá. Vendus se queda acá, se queda acá, se queda acá. Se queda súper acá. Y no baja abajo porque cierta parte del control lo ha buscado, ¿eh? Pero es, bueno, no sé. Eso lo bajaríais a gracias por participar. Ponla en la primera fila. Ya, Jordi, a ver, importante. No están ordenadas, o sea, no es que Halcón sea mejor que Han Solo, no, ¿vale? O sea, eso ya sería un nivel de tirarnos 3 horas aquí discutiendo y subiendo y bajando. Son muchas cartas. En los líderes te lo compro, o las bases, pero en cartas así sueltas no, ¿vale? Entonces lo vamos a poner acá. Luego, si quieren, podemos hacer un repaso, ¿no? De las más principales. ¿Qué haríais con esta, gente? Ya, está bien. ¿Qué haríais con esta, gente? Porque, a ver, es muy de nicho, muy de nicho. No creo que sea gracias por participar, o sea, no es una carta mala, pero no se ha visto prácticamente nada, ¿no? Nicho está bien ahí. Venga, vamos a dejarlo ahí, vamos a ser buenos. Este yo creo que no se ha visto nada. ¿Se ha visto algo? ¿Habéis visto? ¿Alguien os ha jugado esta carta? Vamos a ponerla en grande porque yo ni me acuerdo de lo que hace. O sea, si yo no me acuerdo viendo una carta, Centinela 655, estadísticas ok. Centinela impacto directo. Cuando es jugado, le das un token experiencia. Buah, es que esta carta con Quira va a ser una locura. Esta carta con Quira, esto va a ser una locura. En mi viejo Grenic, ya, claro. Es que el meta ha ido evolucionando, ¿no? Ya, pero a día de hoy yo creo que ya no se está jugando nada de esa carta. Esta con Quira y con cosas que vayan a grid va a ser, o sea, Dex que ahora ya va a ser mucho más posible. A día de hoy, gente, yo creo que hay que bajarla, ¿eh? Yo sí la he visto, dice el Holocron. Poco. Venga, vamos a dejarla ahí en nicho. Esta se baja. Aquí no, aquí ni le voy a preguntar. Este 3-3 que si tienen iniciativa pasan cosas, ni me hago lo que hace. Fuera. Este se ha visto poquísimo. A mí me parece... Se ha visto en algún deck agresivo. Pero yo creo que no, porque luego lo que haces es bajar un 2-1 con sabotador, que es que te lo van a limpiar. Lo bajo, gente. Yo lo siento mucho. No creo que tenga hueco en decks competitivos a día de hoy, pero nada. Vale, a ver, esto va a ser interesantón. Creo... Bien. El agitador del profe. El holocron va a ser como... ¿no? Este típico del angelito y el diablo. El holocron es mi diablo, ¿no? Es el que va... Es el que tiene una... Veo una opinión bastante fuerte. Me gusta eso. Es el diablo. A ver, agresión, ¿no? Agresividad. A ver, doble rojo. Que por cierto, es que el problema
El problema es que no tengo tiempo. Hay muchos vídeos que quiero hacer y no tengo tiempo para sacar todo antes del set. Pero bueno, ojalá lo logre. Tengo un vídeo, ya lo digo. Vamos a hacer un vídeo de repasando los monocolores del juego a día de hoy, ¿vale? De cuáles han visto y cuáles tienen un potencial decente a día de hoy, ¿vale? Agresión, lo que pasa es que el doble rojo se intentó hacer... Cuando la Leia Verde empezó a ser parada... bueno, no sé, da igual. Iba a decir que yo ya pensé que amarilla iba a ser más divertida y mejor, lo dije cuando hice la guía. Verde es más consistente, pero amarilla es más locura, ¿no? Pero bueno, hubo una respuesta a tratar de jugar Sabine rojo como modo de responder a que todo el mundo se estaba adaptando a la Sabine verde, ¿vale? Creo que no funcionó muy bien. IG se ha estado jugando doble rojo y ha dado sustos en muchos torneos. En varios torneos de España, ¿vale? Me han llegado 2, 3, 4 personas, también por los chats. He llegado a la final, me he metido al top 8, la gente sufriendo, porque además es que tiene ese punto que me encanta, de sentarte en una mesa con un deck inferior por conocimiento comunitario y el rival. Y ese puntito, esa mirada, ese segundo de mirada en el ojo del rival de decir, no puedo perder. O sea, el rival dice, no puedo perder contra un IG. Puede ser confianza o puede ser miedo, ¿no? Ese puntito es tremendo. ¿Y IG ha traído esto? Porque llega un momento donde a lo mejor hay un agro que no puedes parar, ¿vale? Entonces está muy interesante. Entonces, agresividad para mí es la peor carta de doble rojo de estas legendarias eventos del set 1. En el set 2 va a hacer así. Se va al infinito, creo. Por Cassian, por las romper mejoras, por un montón de cositas. Poe quiere esta carta. Poe Dameron quiere esta carta a su ladito, obvio. La cosa es... yo la dejaría un poco jugar a lo nicho. La verde es la peor, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, soy Jordi. Yo he jugado verde y para mí... A mí me parece mando muy buena. Muy buena. Muy buena. Yo la dejaría un poco jugar a lo nicho, gente. Nicho, ¿no? Loquísimo. Sí, pero yo creo que... A ver, aquí ya está. Jordi no está tan abajo, no. Ángel sí la dejaba. Yo creo que tiene que estar en nicho, gente. No se ha visto tanto. No es poco jugable. O sea, no es mala, pero es nicho. Yo creo que es el deck... Es el doble aspecto que menos se ha visto en todo el juego. Yo creo. Esta me pasa más de lo mismo. Creo que ni siquiera en los dobles rojos se está jugando. Entonces yo creo que en este set 1, esto es gracias por participar. Ya está. Vamos a organizar un poco esto. Creo que sí. Tengo que tomar decisiones. Bueno, nadie del chat me conoce en la vida. Pero yo soy de los que va a una heladería y como no haya mi sabor preferido, me puedo tirar 10 minutos sin saber qué elegir de sabor, ¿vale? Entonces tengo que empezar a tomar decisiones en mi vida y este es el día correcto para ello. Vale, So Guerrera es de nicho, muy de nicho. Creo que, o sea, lo que he podido hablar con gente está jugando doble rojo y que he leído, es que So Guerrera es una razón muy fuerte para llevar el doble rojo, porque al final tú como agro sueltas muchos bichitos, el rival puede lidiar con ellos mediante eventos, no puede lidiar con todos, y tú vas a empezar a... O sea, el rival va a empezar a recibir daño. Y al final es un 5-4 que con que golpee una vez y haga una o dos veces daño a la base, por la habilidad que tiene, ya renta, ¿vale? Windu, vamos a ver. Poco jugable o nicho, este es un tema importante, Han Solo es culpable de que Windu se vea más, porque se ha empezado a jugar en rojo, después de que ya... Yo al menos me cansé un poquito de jugar en verde, la verdad. Y eso que no he jugado mucho, pero yo soy muy de cambiar todo el rato. Han casi no lo lleva, por supuesto. ¿Quién más? Algunos Chirrut en algunas versiones lo han llevado. Yo lo pondría en jugable. Yo estaba bastante negativo con Windu, estaba un poquito triste, porque... Mira, va a ser la única jugable de... Hostia. De aquí. Creo que es jugable. Hera rojo también lo ha llevado, porque además... Va a tener el mismo efecto que Zed. Llega más tarde, pero va a tener el mismo efecto. Y la partida con Hera roja llega a esto. Yo creo que tiene que ir a jugable. Daniel Pop. Como me subas a Windu y no a agresividad, me voy a enfadar. Hostia. ¿Cómo hemos discutido el restore? Y esta la tenemos clara de manual. ¿Cuál, Jordi?
El palo de agresividad es legendario. Hostia, no me esperaba tanta. No me esperaba tanto. ¿Cómo decirlo? Emoción, ¿no? Tanta pasión en los comentarios. Me encanta. A ver, yo creo que Windu. A ver, gente, Windu se ha visto muchísimo más que agresividad. Pero vamos, muchísimo más. Muchísimo más. Nada, ya está. Black One. A ver, Black One es súper tramposa. Yo creo que es ahora mismo muy de nicho. Hay ciertas Sabines rojas, bueno, obvio, Sabines, que lo han empezado, que lo llevaron. Creo que fue un error llevarlo. Porque si al final depende de sacar Black One, es porque quieres robar el Foracos, quieres robar el sacrificio heroico, así bueno, como por un último bocanada de aire, a ver si logras sobrevivir en la partida y ganar, ¿no? Creo que Han Solo rojo alguno lo ha llevado, porque al final acabas teniendo muchas. Entre lo que tú descartas por. Bueno, descartas, llevas recursos por tu habilidad, ¿no? Cartas baratitas de quitar cartas al rival, a veces te quedabas sin mano. No sé, Black One para mí es un super mega nicho. Sabina Mayer también te la lleva con bastante éxito, pero nicho. Sí, yo creo que es nicho, yo creo que es nicho. No la mataría, no la mataría. Es nicho. Gente, ¿alguien ha jugado esta carta? ¿O le han jugado esta carta? Yo creo que esto va para abajo, ¿no? Yo creo que esto va para abajo, ¿no? Esta es, vamos a ponerlo en pantalla porque seguramente mucha gente ni se acuerde. Es cuando atacas con esta unidad a una unidad que está dañada, ¿vale? Le metes, ganas +2/+0 y overwhelm. Yo creo que esto no se ha visto, ¿no? Esto no se ha visto. ¿Que va a ganar valor con Gideon, por ejemplo? Sí. ¿Que va a ganar con... Perreo hasta el suelo. Grande Jordi. Bien. Me gusta. A ver, yo he tenido una idea brillante y que me parece súper injusta, pero me parece maravillosa, que es, si me hacen risa en sus comentarios, les voy a hacer más caso que los que no me hacen risa. Ya está. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta carta no se ha visto, gente. Al final, rojo-negro. A ver, rojo-negro, además, recordemos que no ha ido mucho a agro, ¿no? Esto va a cambiar. Pero rojo-negro no ha ido mucho a agro. Ha ido más un midrange, un más control, ¿no? Yo creo que esta no va para nada, no va para nada. Tactical Advantage. Este es que un evento le da +2/+2. Yo creo que esto no lo ha jugado nadie en... Cambia el nombre del tier a Pozo. Pozo... Pozo, venga, yo iba a poner tu nombre, pero me parecía un poco feo. Pozo. A ver, a ver, Tactical Advantage. Esto yo pensé que iba a durar menos tiempo, pero me lo estoy pasando muy bien, así que vamos a disfrutar de la vida, gente. Yo sé que esto la gente... A ver, esto es otra cosa. Yo sé que mucha gente a lo mejor ha entrado un minuto, se ha ido, esto no lo va a ver nadie, o el día de mañana la gente va a ir al minuto 30, o sea, al minuto último, donde esté yo todo el tier list listo. Tranquilos, voy a hacer un vídeo hablando del meta, de mi opinión del meta, del set 1, y voy a mostrar el tier, ¿vale? Como parte de la charla. Entonces, bueno, Tactical Advantage. Dale una unidad +2/+2 por esta fase. A ver, verde-negro creo que no la juega. Y verde-blanco te juega otras cosas. Porque verde-blanco te juega antes Revelasol, te deja otras cosas. Dice, creo que deberías bajar a Windu a nicho, no por merecerlo, solo por el palo de meter 3 de las 4 legendarias rojas en nicho. Y si metes el Fortnite, te conviertes en Jesús. Si planeas jugar Tactical Advantage, para hecho juegas Academy Training por uno más. Ya. Estoy llorando de la risa. Tactical Advantage. Sí, yo creo que se tiene que ir, gente. Yo creo que se tiene que ir. Yo creo que esto no lo ha jugado nadie. Y repito, o sea, a ver, podéis opinar mucho y tendremos opiniones distintas. Pero leo muchísimos discos, leo todos los WhatsApps en los que estoy, miro los desde la gente, me meto en los torneos. O sea, no hay. No, esta carta no se ha jugado. No se ha jugado. A ver, este señor, sí. Este señor es nicho, se juega con Palpa. Algunos decks lo juegan con Palpa, ¿vale? Por el hecho de, bueno, es un 1-2 que el rival jamás te lo va a priorizar y que tú puedes sacrificar tranquilamente para robar carta, hacer un dañito al rival y ganar un extra. Ya está. Punto. Y es un coste 1. Yo creo que esto tiene que estar en nicho porque es Palpa. Command. Si no estuvieran ustedes delante y no sintiera sus ojos acusatorios,
Yo la subiría a jugable. Pero es cierto que es muy de nicho. O sea, si no llevas. Es la segunda. Para mí es la segunda peor. ¿Vale? Pero es la tercera. No, no es la segunda peor. Es la tercera mejor. ¿Vale? Hay que estar positivos en la vida. Porque hay mucha negatividad en los chats entre The Acolyte y el que el agro se muere y que Azul Negro está rotísimo y que Boba Fett nos va a dominar a todos. Va a ser el anillo único. Va a llegar Post Malone y va a comprar todo amarillo negro. Porque es el anillo único que nos va a dominar a todos. Ya está, ¿no? A mí me parece una cartaza, gente. Yo sé que mucha gente de ustedes no han jugado doble verde. Yo lo sé. Y por eso no lo ven. No lo ven, no lo sienten. No les llega al corazón. Doble verde es una cartaza. Con mi Jera. Si yo tenía una de estas cartas, era un 70% partida ganada. Así lo digo. Y con una carta, ¿eh? Si tenía dos, ya no. ¿Por qué? Porque luego tenía otras dos que podía robar y me podía recuperar Homework. Lo que tú me quites, te lo vuelvo a poner en la mesa. Te gana control y te gano a agro. Si robo esto pronto, ¿eh? Te quedan en poco jugador de nicho porque yo sé que está ahí, ¿vale? Es la peor. Daniel, por favor. No tiene que nombre, que no. O la subes a muy jugable o a Twitter que vas. Pero ¿el qué quieres que suba? ¿Command? ¿Quieres que suba Command? Es jugable, pero no menos que agresividad. No. Jugando doble azul desde que las vigilantes valían 6 euros, me daba más miedo el restore que eso. Command la subirías a jugable. Pero sí, básicamente. A ver, ¿quién está jugando verde? Que ya tengo casi el vídeo preparado. Yo con Jera. Y porque mucha gente prefiere la Jera verde. Y veremos que hay una persona que quedó muy bien con un Jera azul. ¿Vale? Lo veremos el viernes. Palpa. Palpa también ha estado jugando verde. Pero fuera de eso, nadie más está jugando doble verde. Palpa Jera. Tarkin verde también funciona. Lo voy a dejar en duda, lo vamos a dejar en duda, ¿vale? Vamos a dejar en duda. A ver, esta es ultra mega nicho. Yo no la bajaría, pero yo creo que yo cuando hago un doble verde, jamás la pongo siempre porque es doble verde y luego la quito. Bueno, vamos a bajar a este. Mira, esto va a ser un momento muy, muy bonito. No sé si estará aquí Cabezas, imagino que no, porque está más en Shatterpoint. Pero yo este señor, yo no era quién era. Yo me quedé hasta bueno, justo me quedé antes del arco de Krell. Y yo dije, joder, ¿este tipo quién es? Yo no sé quién es. Bueno, me va a salir en algún momento, ¿no? Y pues acaso no lo han visto, no diré mucho. Pero esta es la persona que más odio de todo Star Wars. O sea, este señor, ¿dónde estás? Es que no sé si puedo decir palabrotas, yo soy nuevo en estas cosas. Este señor es la persona que más odio de todo Star Wars. De todo, ¿eh? De todo. Solo diré eso. Solo diré eso. Lo que le hizo pasar a mi pobre Rex. No. Bueno, no se ha jugado. No se ha jugado y no se va a jugar. En el set 3, cuando haya 1000 millones de Jedi y no sé qué, veremos. Esto es un pozo de manual. No es ni parte del juego, ¿no? A ver, ¿qué más tengo por aquí? En poco juego lo nicho. Esta, lo que decía. Cuando yo hago un doble verde, que es una de las partes malas del doble verde, que no quieres meter a Krell y no quieres meter esta. Ya está. Es así. Entonces, doble verde se ha visto poco. Por mucho que ganes mucho por la base verde, Command es muy buena, en mi opinión. Para mí me parece un cartonazo, gente. De ahí no me van a bajar. Pero esta es que no la acabo de ver. Pero yo creo que tiene potencial. No la pondría en pozo. Otra para el pozo. Es que no se ha jugado, ¿verdad? Es que no se ha jugado. Sí, vamos a ser consecuentes con la vida. Viene para acá. Vamos a ser consecuentes con la vida. Holocron. Aquí el demonio malo me está ayudando a tomar decisiones en la vida. Wedge. Poco jugado nicho. ¿Vale? Esto aquí sí. De aquí no me bajo. Lo siento mucho. Relentless. El Relentless. Lo puse en poco jugado nicho. Vale. Recordemos lo que he dicho antes, gente. Yo sé. Esta. Tú la ves 9-8-8 en un momento donde Boba. ¿Quién estaba dominando en ese momento? Boba, Luke estaba muy presente, los agros estaban a morir, o sea, Leia, Sabine estaban con todo, aquí en México diríamos con Tokio. ¿Qué más estaba durísimo? Tarkin estaba fuerte. Krennic estaba muy fuerte. Todavía Aiden no. Esta llegaba tardisísimo, ¿vale? Entonces cuando la puse aquí era muy tarde, ¿vale? No es por excusarme. Ahora creo que
ahora creo que es muy jugable. ¿Qué opinan? Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ponen Relentless en muy jugable? Yo creo que esta es difícil. Creo que aquí vamos a estar muy desacuerdo todos. Porque en metas muy controleros es obligatoria. O sea, no puedes vivir si quieres jugar un poquito medio. Pero en lugares, por ejemplo, en mi torneo, en mi showdown, hubo. El top 4 fue yo con Han Solo primero y 3 Sabines. ¿Qué haces con un Relentless? Nadie. O sea, si juegas un Relentless, imposible. Entonces, yo creo que es muy dependiente del meta y de qué tan grande es el torneo y de quién está presente ahí. Entonces, yo creo que por ser un poco entre obligatorio de meta y jugable, lo voy a dejar en muy jugable. ¿Vale? Lo vamos a hacer un poquito ahí. Ahí, ¿vale? Hostia, Holocron. El Battlefield Marine, ¿dónde está? Pero es que esto lo llevan todos los decks verde-blanco los llevan. Todos. Todos. Dime un deck verde-blanco. Bueno, se está empezando a ver ahora Han Solos que priorizan sí o sí, 100%, coste 3 en turno 1. Y están dejando de llevar esta carta. Pero es una de las mejores cartas del juego. Y no estoy ni de medio broma, ¿eh? Claro, claro. Es de las mejores cartas de coste 2 de todo el juego. Ahí estoy súper de acuerdo con Jordi. Venga, pero está bien, ¿eh? O sea, a ver, ustedes me hablan fuerte, yo les hablo fuerte, ¿vale? Esto es desde el amor absoluto, ¿vale? No crean que me estoy enfadando ni nada. A ver, ¿dónde estamos más? A ver, super mega jugable. Esta tiene que subir. Esta viene a jugar. A ver, esta se está viendo en bobas amarillos, pero hasta la saciedad. Yo en mi Aide, en mi Jin, también lo he empezado a meter. Esta viene muy jugable. Esta viene muy jugable. A lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero la vida es dura. La vida es dura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Pojo a lo nicho. Esta me gusta un montón. Para después. Este casi no se ha visto, pero se ha visto un poco. Es que esta casi no se ha visto tampoco. Estas dos no se han visto nada. Outmaneuver, yo la subiría a jugable, la verdad. Ahora les miro, ¿vale? Y leo un poco todo lo que han dicho. Siento que estamos yendo muy lentos por mi culpa. Cantina, doble amarillo, si no, no se ve. Esta la bajaría, pero he empezado a ver que algunos bobas amarillos la llevan. Supongo como respuesta al meta. Se queda aquí, empujo a lo nicho. Lo siento muchísimo. Este tiene que subir, obviamente. Este como mínimo es jugable. Ahora les leo. Ahora les leo y a ver qué opinan. Esta como mínimo es jugable. Como mínimo, ¿vale? Lando va a bajar, es así. Lo juego yo y ya está, yo creo, de toda España y de toda América Latina. Java, algunos bobas amarillos las empiezan a llevar y con muy buena razón. Va para arriba, va para jugable. Chopper, nicho. Lo siento mucho. Iván Guareis, nicho. Vale. A ver, algo de poco jugado nicho que les haga sangrar los ojos, gente. Y luego podemos rectificar cositas, ¿vale? A ver, ¿qué han dicho? Tague al pozo. La de no pitas en los nervios para abajo, ¿no? Sí, es que solamente la ha jugado. Es tan nicho. Es que. No sé, es que es muy difícil. Sergio dice. No la subiría tanto. La nave que levanta sí que la he visto en boba amarillo por levantar a Body. Sí. De lentos nada, está siendo divertido. Ya, yo es que tengo. Es que a veces siento que la gente no va a ver el contenido si dura más de 15 minutos. Y yo, por mí, hablaba 4 horas. Alejandro Domínguez. Y yo también juego balando. Vamos, Alejandro, vamos. Por eso nos llamamos igual. Es que. Yo le juego balando. Bien, Daniel. Bien, bien. Y jugar al líder. Alejandro. Yo también. Tenemos que hacer decks juntos, ¿vale? Háblame o vente al Discord y hablamos. Haz de vanguardia al pozo. Te doy la razón. Te doy la razón. Vanguard Ace se estuvo apreciando bastante al inicio con Han Solo. Yo lo llevo en mi deck, en el que fui al torneo. Y la he jugado un máximo, o sea, un increíble número de 0 veces. Yo creo que está. La idea no es mala, pero a día de hoy no tiene cabida. No tiene cabida y ya está. Wow, única amarilla blanca del pozo, Increíble. Increíble. Me sangran los ojos. ¿Con cuál te sangran los ojos, Sergio? ¿Con cuál? Sacrilegio. ¿Con cuál te sangran los ojos, Sergio? A ver, 26 personas ahora en directo. Vale. Decía, ¿quién era? Alejandro era. Ángel, ¿no? Ángel decía que esta navecita
La de volver unidad a la mano. Esta. A mí me encanta, me parece muy jugable. El problema es que es muy mal turno 1. Es horrible porque te regresas a ti mismo. O sea, no es que sea horrible, es que no la puedes jugar. Si juegas, tenías que concederla inmediatamente en turno 1, ¿no? O sea, hombre, si no conoces la interacción, no, obviamente, ¿vale? Creo que es de nicho. Creo que solamente la llevaba amarillo, la verdad. Y yo estoy jugando mucho amarillo y yo no la llevaría con Jin ni con Han. Lo siento. Creo que es nicho total, ¿vale? Y esta, lo dicho, porque es súper mega nicho, ¿eh? Si no la bajaba. Vale, vamos muy bien, ¿no? Vamos muy bien, estoy muy contento. Venga, vamos a jugable. No, vámonos. Sí, venga, vamos a jugar, vamos a jugar. A ver. Cantina Bouncer para arriba, ¿no? Un jugable mínimo, pero es que es nicho. Es que no. A ver, yo la llevaba con mi Han solo casino porque no tenía Ducus y porque a veces era más potente. Sí la jugaba a tempo de pagar 7 para levantar algo a mano y ganar partida en ese turno. ¿Sabes? Y un Dooku no puede hacer eso. Pero creo que nadie, absolutamente nadie, está llevando esto fuera de aspecto. O sea, nadie está llevando esto en algo que no sea doble amarillo. Se te va a 7. Es que yo creo que no. Es que si no lo sacas con un You-Win, que es lo que yo hacía, casi siempre, o de mano, es que yo creo que no creo que es nicho. Ahí creo que estoy bastante convencido de que no. Vale, Lando. Lando me ha dado partidas. No, vamos a empezar por abajo. Outmaneuver. A ver, Sergio, por favor, Sergio, quiero que me digas en qué te salga. Todo argumento se pierde en el mar del absurdo, que es ver agresión y command en poco jugable. Cámbialo y empezamos. Venga, Jordi, vamos a ver, pero a ver qué supone esto, ¿vale? A ver en qué influye esto. Vamos a hacerte caso, y al holocron que también no para de estar llorando. La voy a dejar aquí al fondo porque luego la voy a bajar, ¿vale? Venga, agresión y Lando al pozo. No, holocron, lo siento muchísimo. Tú no sabes la de partidas que me ha dado Lando con Jin. Yo sé que fuera de Jin no la vas a jugar. No, que no. Es que no. Es que tú no sabes. Es que metes un 6-5. Yo he llegado a pegar Canning más 4 a Lando. Surprise Attack. Eran 13 daños a base. Y el Surprise Attack me lo había recuperado Lando. No. Este se queda en jugable mínimo. Jugable mínimo. Bueno, es que. Ya, es que es Jin y ya. Y yo meto 2 copias. No meto 3 de Lando. Ah, mira, lo voy a dejar aquí, calentando en el banquillo. Venga, vamos a hacerte un poco de caso, Locron. Vamos a. Y no, pero al pozo no, tú dices al pozo, no, es nicho como muchísimo. O sea, como mínimo es nicho, como mínimo. A ver, Outmaneuver. Outmaneuver es un problema, es una carta que me encanta. A nivel diseño, pagar 3 para girar todo. Hay mucho ruido fuera de mi casa. Díganme si se escucha o no hay ningún tipo de problema y no molesta, ¿vale? A mí me molesta mucho, pero si mientras a ustedes no les molesta, está bien. Outmaneuver me gusta un montón. Porque creo además que es una respuesta muy interesante y es una herramienta muy interesante a decks que quieren dar la sorpresa. Pero es poco jugar de nicho. Me he columpiado. Sí. El holocron. Yo la veo bien ahí. Hostia. Black One en set 1 para abajo. Jugable está bien, ¿eh? Jugable está bien. Vamos a dejarla aquí por ahora. Rextor se queda aquí. A ver, esta carta. Yo le tenía mucha fe. Es un soldado, un trooper, 3-2-3, raid 1, que si hay otro trooper. ¿Alguien ha jugado esta carta? ¿O se la han jugado? ¿Alguien en un deck? Alguien que digas, te has gastado, ¿qué? 200 euros, 100 euros en tu deck. Este es para abajo. Pozo. Estoy de acuerdo. Pocito. Vale. Que me encanta porque parece que me tengo que justificar. Cuando la idea era que yo iba a tomar decisiones y luego le iba a hacer algunas preguntas. Pero no, estamos aquí con todo. Muy bien, me gusta. Snowspeeder. A ver. Si no tienes otras cartas, es jugable. ¿Vale? Porque es un 5-3-6 con ambos. El problema es que ese 3 es horrible. No matas prácticamente nada. Cuando llega el turno 4, con el coste 5, con 3 o matas algo que está tocado, pero tú ya vas muy por detrás. Este creo que tiene que bajar. Creo que tiene que bajar. Yo lo pondría, lo siento muchísimo, pero lo pondría al pozo. Dice, sobre todo porque es que no hay tantos vehículos en la Tierra. Es uno de los problemas, que casi todo el vehículo gordo que tú quieres girar, que te preocupa,
sale en el espacio. El resto de vehículos, más o menos puedes lidiar con ellos porque no hay tantos. No hay tantos. Yo creo que esto se va al pozo porque no... Es que yo antes lo metía, pero es que ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Sigamos, sigamos. Win Leader. Aquí yo reconozco que la cagué. Creo que esto es muy jugable. Creo que está claro, ¿no? O sea, todos los agros llevan. Hay Han Solos que lo llevan. Hay Chirrut lo lleva. Luke la lleva. O sea, Win Leader es muy jugable. Yo creo que sí. Ahí la cagué durísimo. Ya está. Pues ya está. 3PO. Sigo defendiendo que es jugable. Sigo defendiendo que, que R2 es mucho más jugable que 3PO. Me voy a explicar. Entiendo que nadie ha dicho nada del ruido, así que yo sigo con todo, ¿no? Venga. Me voy a explicar. 35 personas. Un gustazo, gente. Muchas gracias por estar aquí. 3PO me parece muy bueno en algunos decks. Esto daría para un debate enorme, porque Cañal y yo tenemos mirada distinta, que me parece maravilloso, de cómo construimos nuestro Han Solo. Pueden ir a ver el canal de Gambito, de hacer una entrevista, para que vean un poco hablando del deck y demás. Bueno, 3PO, pese a que te da robo, te condiciona el deck. Porque o pones muchos costes de un coste en concreto, suele ser el 3 porque es como impacto rápido, ¿no? Y hay cartas potentillas con 3. Pero, creo que te condiciona bastante. Y creo que lo que te aporta, que es esa vida 4, que está muy bien, no es súper ultra determinante. Entonces, para mí se quedan jugables, ahora les leo. Y me voy directamente a R2 para ya quitármelo. ¿Dónde estás R2, amigo mío? Aquí. Y R2 sí se queda muy jugable porque está habiendo mucho más huecos en muchos decks. Con You-Win es un coste 1 muy interesante porque te permite seguir ciclando el deck y poder tener un mejor robo. Y esa vida 4 está siendo relevante en muchos decks, ¿vale? Hasta Sabine la está empezando a jugar por todo lo que aporta, ¿no? Vida 4, no te lo matan, puede tradearte si hace falta con algo, con mejoras y tal. Entonces yo creo que se va a quedar ahí. Para mí C3PO es muy jugable. C3PO más Ezra Scanner Rama, sí. Poco jugable C3PO. O sea, le estás poniendo a la altura de Lando, criminal. Sí, sí, sí. Criminal de irme a la cárcel. Beers, ya hemos dicho que está aquí. En poco jugable. Bien, se ha ido ya. Vale, esto es una gran duda, gente. ¿Qué piensan de esta carta? Piensen en Maximum Firepower, ¿no? Este para mí es el Overwhelming Barrage de Hacendad. Solo funciona con imperiales. Eliges unidad imperial y hace tanto daño como su poder. Eliges otra unidad y haces a la misma unidad tanto daño como su poder. Para mí es un evento removal, ¿no? Pero es que no está tan cara por el Webbing Barrage. Y cuesta solo uno más. Es que es mucho mejor, ¿no? Pero yo la veo, no sé, un poco jugable quizá. Porque no tiene hueco. No tiene hueco. Baja sin duda. No sé. No sé. Yo creo que Maximum Firepower la bajaría. Creo que no ha visto juego. Solo en decks bajitos. En decks bajitos. O sea, en decks que no puedan acceder a cartas más potentes. Pero aún así, Overwhelming Barrage es mucho mejor. Y claro, pero Overwhelming Barrage es verde. Esta la puedes llevar con cualquier cosa. Pero es que no se ha jugado. Yo creo que nicho. Yo creo que es nicho. Y no hay otra negra, nicho, ¿eh? Ojo. Vamos a ir a nicho. Yo creo que va a nicho, ¿eh? Un poco por esto. O sea, es una buena carta que no está teniendo mucho hueco, pero es decente. O sea, creo que es una carta decente que tiene que entrar. Yo creo. Vale. Más poco jugables. Perdón, más jugables. ¿Dónde estamos? Moti. Moti se está jugando con Palpa. Y ya está, ¿no? Moti se juega con Palpatine y poco más. Sí, es que puede dar cualquier cosa con Messi, sí. Moti. A ver, es que también se puede jugar con Vader, pero realmente Vader está jugando otra cosa. Palpatine es donde, sobre todo Palpatine amarillo es donde esto está, y bueno, y con el devastador. Creo que Palpatine y con Vader es muy jugable, Moti. Hostia, lo voy a dejar aquí como duda, ¿vale? Pero veo que Adrián y tú estáis un poco
Yo lo bajaría a nicho, la verdad. Es buena en decks concretos, con líderes concretos, pero no creo que cualquier deck negro la estamos viendo. Para mí no es muy jugable. Es o jugable o poco jugable o nicho. Para mí, para mí. A ver, ese TIE Fighter. Creo que ese TIE Fighter es Vader. O sea, esto lo lleva Vader. Y ya está. Y ya está. Como mucho un palpa. Pero más allá de esto está bien. Sí, lo lleva Tarkin. Tarkin también, porque le empieza a meter un +1/+1. Es una amenaza que el rival no prioriza para nada. Y de pronto ya empieza a tener más estadísticas. Venga, se va a quedar en jugable. Yo creo, jugable, ¿no? Se ha quedado atrás, creo, el TIE. Y G también lo lleva, jugable. Venga, jugable. Yo estoy de acuerdo, está de acuerdo. Está un poco equilibrado, ¿no? Entre que algunos líderes sí lo priorizan bastante, otros no lo priorizan nada, y algunos depende un poco de la persona. It beats all things. Esta es muy curioso. Esta es muy curioso. Esta carta, en mi opinión, la llevan dos decks. A ver, maldad no, porque casi no tiene fuerza. Entonces, no la lleva. No la lleva. Y encima, cuando maldad pudiera curar a cosas, normalmente tienen grit y no las quiere curar. Las llevas con Chirrut, la llevas con Luke. Y hubo momentos donde se metió 3 copias, se pasó a 2 y algunas veces la quitas y no la metes en el main deck. Entonces, es buena carta, pero yo creo que se queda en jugable. Yo creo que se queda en jugable. Ahora, en mono azul, de Rey, de Luke y de Chirrut, y de incluso de... No, de esos 3, va a ganar valor. Porque con Rey, es set 2, ya sé que estoy hablando del set 2. Con Rey, con Bendu y ya está. Y luego tienes Kanan, tienes Luke, tienes Yoda, tienes incluso esta, que luego hablaremos de ella porque creo que la Guardian of Wheels, creo que va a ganar mucho valor, pero ahora se queda jugable. Nah, jugable, ¿no? Jugable o nicho. Yo creo que se queda aquí. Entrenched. Bueno, aquí claramente, por lo que sea, nos tenemos que ir aquí, ¿no? Nos tenemos que ir aquí, nos tenemos aleatoriamente. Creo que aquí no hay mucho más que... Aquí creo que no vamos a discutir. Holocron, como digas que esa es pozo, te echo. Sube. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Jugable. Venga, ya queda poquito, gente, ya queda poquito. Electro Staff. Creo que se quedan jugable. ¿Vale? Luke, Chiwi, Chirrut, la pueden llevar. No sé, la verdad, no controlo mucho de negro azul. Si Electrostaff se ha visto mucho, creo que no. Creo que con Grid va a ganar. O sea, en deck Grid esta carta va a ser buenérrima. Porque te mete estadísticas baratitas y encima el rival te va a hacer menos daño. Por tanto, es más fácil que sobrevivas con 1 o 2 de vida. Y por tanto ni te van a atacar. Entonces yo creo que esta carta va a ser mucho mejor al futuro. Cargo Juggernaut. Esta es muy jugable. Es herramienta sobre todo de azul-negro para curaciones y demás. Esta para mí creo que es muy jugable. Entrenched me deja como cuando tienes una caja de helados pero no tienes sitio en el congelador. Ya. Hay muchas cartas que son así. Y esto... Les voy a hacer una pregunta. Tenía pensado hablar de esto en un vídeo. Porque hay mucha gente nueva que sé que va a hacer la pregunta de ¿y ahora yo qué hago, no? Si con 252 cartas tenía dudas, ahora con 500 y pico, ¿qué hago? Y es que es verdad, es que hay pocos huecos. Creo que Cargo tiene que ir para arriba. Lo que sí te pido, por favor, es que te bajes del terrible error, así, horrible, que hace la gente de jugar Cargo Juggernaut con mazos de control. Por favor, como mucho nicho, te lo suplico, mi vida va en él. Hostia, el holocrón. Venga, porque me has hecho... ¿Nicho? ¿Por qué nicho? Sí, Hugo, estamos yendo de abajo arriba. ¿Vale? Estamos yendo de abajo arriba. Esto todavía no lo he subido. Esto no lo hemos tocado. Tranquilo. A ver, venga, esto se puede dejar un debate interesantón. Cargo. ¿Qué hacemos con Cargo? Mínimo es jugable. De ahí no bajo. Mínimo es jugable. Porque creo que el midrange entra muy bien. Te planta una amenaza 4 o 6 mesas escudado que te ha curado la base. Entonces, en duelos midrange
te va bien. Contra algún agro incluso te puede ir bien si necesitas... Por ejemplo, esta carta, yo sé que no tengo que hacer esto. Esta carta con Garsaxon es un 5-6. Porque sí, que te ha curado. Cargo es jugable. Para mí es jugable. Para mí es jugable. Venga, pero no para dar mucho más tiempo. Cargo es jugable. Base Malbus, jugable. Se juega en muchos decks sin ser super mega ultra meta. Esta yo creo que... A ver, es jugable. Es jugable. ¿Se ve mucho? No. No se ve mucho, no. Porque al final casi todos los decks tienen otra cosa de coste 3. Pero a veces, no sé, quieres ir contra parar mucho el agro. Un centinela por 3 de vida 4 es duro. Es bastante duro para muchas cosas. Voy a bajar mira, vamos a bajar a poco jugable o nicho. Porque al final tienes otras cosas. ¿Vale? Vamos a bajarlo a poco jugable o nicho. Gobernadora. Muy jugable. Creo que no hay duda. Muchos los llevamos de side deck por si acaso. Yo personalmente no he disfrutado mucho esta carta. Tengo una copia, por eso creo que nunca la he llegado a meter. Bueno, cuando intenté comprar otra estaba carísima, no iba a pagar 16 euros por ella. Pero he visto muchas partidas donde sí ha sido muy, muy determinante. Y creo que tiene que estar aquí. Holocron, te pasas por alto que las que nombras en toda maldad, el cargo es neutral. Cierto, es muy buena, es muy buen punto, Ángel. Es muy buen punto, porque al final, rojo, o sea, blanco-azul. Perdón, sí, blanco-azul. Sí, blanco-azul. Lo que dice al revés. A lo mejor no tiene una respuesta así y necesita meterse curación, porque a lo mejor no tienes devociones o no tienes esta. A esta medida, por ejemplo. Uy, vamos a ver qué hago con ella. Yo estoy muy de acuerdo, se queda ahí. A ver, ¿por dónde vamos? Vamos por aquí. Él sale de Luke, se queda injugable. Ya está. Creo que es. Podría ser de nicho, sí, pero al final es tan buena que se queda injugable. En Luke la vas a llevar y hay bastantes decks que están empezando a llevar esto por ser más agro y no tanto el Jedi que te mete 3-3 por estadísticas. Yo creo que esta es jugable. Esta se queda aquí. Esta hay que bajarla, ¿no? El AT-AT hay que bajar el supresor. O nicho. Es que no, es que a este momento metes otra cosa. Bueno, no, mira. Lo voy a dejar en poco jugable por si no tienes Avengers. Porque es cierto, pero bueno, este por ejemplo, creo que va a ser sustituido por Snoke. Me parece a mí. Pero si no tienes Vengadores, quizás si lo metes. Tú lo voy a dejar como poco jugable o nicho. Sí, no sé, ahí me opinan que para abajo del todo. Exacto, es sustituto free to play de los que no tienen Vengadores. Por eso creo que lo voy a dejar en poco Junab. Es que es muy malo, ¿no? Es que es muy malo. Bueno, muy malo. Es decentón. Es que claro, lo comparamos con el Vengador, que es tremendo pepino. O sea, cuesta uno más, tiene mismas estadísticas, pero tiene un buen play y un on-attack que es brutal. Porque no te retrasa el problema. Lidia con el problema inmediatamente. Es que este es... Venga, si quieres lo ponemos ya, ¿vale? Esta obviamente tiene que ir aquí. Pero... Poco jugable. Poco jugable porque es el free to play. Es el free to play de rojo de azul negro. Conde Dooku, jugable. Del Miko, jugable, venga. Chilsen, pues aquí, claro, aquí la cagué duro. Aquí la cagué, fallé bastante. Fallé bastante. Esta es obligada meta. A mí ayer en el torneito jugué en segunda ronda contra un Vader azul negro. No me dejó jugar. Claro, yo iba Jin amarillo. Y además era un torneo nerfeado. Porque solamente podíamos llevar una copia de cada legendaria. Porque era para más friendly, ¿no? Para que más gente se sumara y que sintiera que pueda competir. Entonces, con Ginerson me quitaron los canning y no podía lidiar con estas cosas. Ya está. Es muy jugar, es durísima. Ahí la cagué pensando, porque de nuevo, era de los primeros que hice cuando el control no existía. Prácticamente el control era inviable. Entonces, por eso me siento bien de que fallé. Esta creo que es jugable. No sé, jugable o puede ser incluso nicho, porque esto es con el Gran Inquisidor, realmente. Chis en top. De eso de jugar free to play, azul maldad, superarse vigilante. Sí, claro, pero Roberto, pero yo que sé, igual alguien quiere jugar con eso. No lo sé, no lo sé. El motero está bien aquí, en muy jugable.
¿Quién más lo juega? ¿Lo puede jugar un Tarkin azul? ¿Lo puede jugar... ¿Quién lo juega? Vader azul no lo lleva. ¿Quién lleva esto? ¿Palpa? Palpa y no lo sé, ¿eh? No, esto lo lleva Gran Inquisidor, Tarkin. ¿Krennic lo lleva? Venga, jugable. Mucha gente está considerando jugable. A ver, esta se puso muy de moda como respuesta al control. Force Surrender, ¿vale? Recordemos que es por 6 robar 2 cartas. Por cada oponente al que hayas dañado la base, va a descartar 2 cartas de su mano. Es potente, es un coste 6. Esto es respuesta contra control. De pronto un midrange... Pero sobre todo es una respuesta contra el control, ¿no? Por ejemplo, con Chirrut, que lo manejo bastante, la llevas de side. La llevas de side para si te enfrentas contra control, perdón. Fuera de ahí, Cassian lo ha jugado, pero Cassian no es que esté súper alto en el meta. Hera lo puede llegar a llevar en rojo. Han Solo en rojo lo puede llegar a jugar, aunque en realidad Han Solo te quiere ganar antes. Han Solo rojo creo que te quiere ganar antes y priorizas otras cartas antes que esto. Me parece a mí como un Sneak Attack K2, como un K2, un... no sé. Lo dejo jugable. Muy jugable. Nicho. Fue Surrender es nicho. Me esperaba más de la edición forzosa. Está viendo estas Sabines ahora. Sí, Ángel puede ganar presencia en el set 2, pero nos han sacado una que creo que es más jugable aún, que es la de cuesta 4 y los rivales descartan 2 cartas. Es más barata y no depende de que hagas daño a la base. No robas tú, ¿vale? Pero no sé si es mejor, porque la puedes jugar antes y puedes romper partida antes. Yo creo que la otra va a ser, en mi opinión, es más jugable la otra, en mi opinión. Piensa que con Force Surrender tienes que haber atacado la base. Exacto, exacto. Es el tema. Para mí es mejor la otra. Lo expliqué en el vídeo este. Venga, se va a quedar en jugable. Se va a quedar en jugable, ¿vale? Robar cartas por 3 me parece jugable. Sí, me parece jugable. Está bien. No. Creo que no se está priorizando muchísimo, pero. Como mucho la meto en poco jugable o nicho, la verdad. Bueno, a ver. ¿La he visto en algún deck? La respuesta es no. La respuesta es que no la estoy viendo en decks. Entonces se tiene que ir a poco jugable como mínimo. Como mínimo se tiene que ir a poco jugable. Ahí, les doy la razón. Sé que no, quizá no lo han dicho, pero les doy la razón. Keep Fighting se queda. Se queda porque me parece una carta potente. Me parece una carta potente y es la razón por la cual IG funciona, por la cual algunas Sabines están funcionando. Se queda. Se queda en poco jugable. Wampa. Esto no sé si alguien lo ha jugado, la verdad. Wampa. ¿Esto lo juega alguien? No lo he visto. Es que robar 2 por 3 en este juego no lo veo muy poderoso. Adrián dice, Precision Fire la uso mucho con Tarkin rojo, pero es poco jugable. El peluche a la basura también. Sí, es que Wampa no se ha visto, lo siento mucho. Tengo muchísima fe, gente, tengo muchísima fe de un Bendu líder criaturas. Que puedas meter las criaturas sin limitación de aspecto ni nada. Y meter el Rancor, Bendu, Wampa y cosas. Tengo mucha fe, pero sí, es que no lo ha jugado nadie. No lo ha jugado nadie. A ver, ya empezamos con cosas gordas. Empezamos con cosas gordas. Esta se ha visto poquísimo o menos. Pozo. Ahora leeré si alguien me quiere quemar, pero yo creo que es Pozo. Pep, jugable. Jugable. Leia, Sabine Verdes la llevan por como para el Mirror. Creo que es jugable. Creo que es jugable. Va a ganar más valor en set 2. Nicho. Es que es tan lento. Es tan lento. Y en Shatterpoint, sé que nadie juega a Shatterpoint aquí, pero en Shatterpoint también tampoco me gusta. Aquí Dave presente. Buenas, Dave, ¿qué tal? Desde México. Wampa eliminada directamente. ¿Wampa qué hace ahí? Pues porque me parecía interesante al principio, joder, un 4-5 con Overwhelm. Pep, hostia, creo que es nicho, Creo que es nicho. Es que creo que no. Es que lo llevas en 2 decks. Lo llevas en 2 decks. Creo que es nicho. Me duele infinito, Zep, porque te quiero mucho como personaje. En la serie me encantas. Los 2 sables se quedan. Vale, esta sí, gente. Esta gente no sé qué hacer con ella. A ver, por misma razón que Windu, que se juega en 3 decks,
y es potente, mínimo es jugable. Algunos dirán, pero Alejo es muy jugable. Sí, sí, con Gran Inquisidor, con un... Venga, vamos a poner muy jugable quizá. La hermana está bien ahí. Esta tía me ha ganado partidas fuera coña. Sí está bien jugable. A ver, voy a dar una... Muy jugable porque si rojo-negro quiere jugar mid-range, la necesita. La necesita. No tienes otra cosa. No tienes otra cosa. Pero es que 5, 3, 6... Por mucho que tengas saboteador... Y es que rojo-negro no está jugando casi con mejoras. Jugable. Yo creo que jugable. Jugable. Osel. Creo que es jugable. Cada vez están viendo decks que son controleros que llevan la sorpresita de Osel. Yo creo que Osel se queda aquí. Escúchame, que Force, Surrender, Agresividad o Command están injugables. No te calientes, joder, está bien. Venga, vale, no me caliento, no me caliento. Osel creo que se queda aquí. Este es jugable, ¿vale? No creo que sea de nicho. No creo que sea mala. Des gordos y sobre todo si no tienes cartas fuertes, no tienes 3 devastadores, no tienes 3 Avenger, pues soltar un 7-7 en mesa, que luego es quizás un 8-8, o que es un 9-9, o que es un 10-10, puede ser que en esa batalla de control es una amenaza más en la mesa que a lo mejor si no tienes recursos está bien. Yo creo que es jugable. Calus. Hostia, Calus. Qué fe tenía en Calus y qué hostia se ha metido en este set 1, ¿eh? ¿Ocel nicho o pozo por las risas? No, 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 no. A día de hoy, la llevas con otra cosa. Con el Emboskin, que no sé si han visto, un deck que he hecho yo de con el Boba Daimyo, va a ganar más valor porque va a ser un 5-4. Ambus. Va a ganar más valor. Pero a día de hoy creo que es nicho. Y me duele, porque tenía mucha fe. Tenía mucha, mucha fe en él. Este es jugable. 4-4-4 con Ambus y Diestra Verde es para jugarla con puro verde. Con Hera lo acabé metiendo por tener Ambus, tener impacto. Para mí es jugable. Es buenísima, ¿no? Esta, en cuanto salga la motera, esta se va, casi seguro. O juega las dos. Pero es jugable, se usa, sí. Esta subimos a muy jugable. Esta carta ha ganado muchísima prioridad en el meta porque muchos decks la empiezan a meter porque es un 3-4 que te va a acabar teniendo Centinela en el futuro. Mira que parece una carta que va a pasar más desapercibido y creo que es muy jugable. Es muy jugable. Sí, sí, la milicia se está empezando a jugar mucho con Vader, se está empezando a jugar mucho con Han Solo. Sí, hay varios decks verdes que lo están empezando a llevar. Sí, sí. Sí. Yo de aquí no me bajo, ¿eh? Le he sobornado a la milicia. Sí, para mí esta se va muy jugable, ¿eh? Para mí esta se va muy jugable. Sí. Venga, queda poquito ya. Esto va a ser el directo más largo del canal. Estoy viendo. Bueno, tiri. A ver, hay decks. Yo la llevo con mi Han Solo. O sea, sería ultra, mega, ultra, super nicho. Creo que se tiene que bajar a Poz. Porque realmente hasta podrías vivir sin ella. Algunos Han Solo las llevan, pero ya está. Esta puede funcionar muy bien con Palpa, por el hecho que es una carta que quieres derrotar. Y super mega robas. Holocron, el miliciano es el marido de la sobrina de Alejo. Hostia. Hostia. Vale, luego voy a permitir que hagáis propuestas fuertes de cambio, ¿vale? No es muy jugable. Hostia, yo creo que sí. A ver, ¿por dónde iba? Ya no me acuerdo dónde iba. No sé, ya no sé. Ah, que la navecita del robo, ¿no? Es Palpa y Han Solo. Ya está. Creo que es Pozo. Creo que es Pozo. Creo que es Pozo. Es que Nando es el hermano del miliciano. Hostia. A ver. Tenemos aquí dos cartas. Tenemos aquí dos cartas que por lo que sean son cartas. ¿Vale? Esta, para mí, era prioridad absoluta en mis decks verdes de Han Solo.
de Leia. Porque a mí Leia yo no la llevo agro, ¿vale? Hera también la lleva, porque me da un valor absurdo. Creo es jugable. Es jugable tirando un poquillo para abajo. Tirando un poquito para abajo. ¿Por qué? Porque han salido... Porque hay otros ambus que han ganado más prioridad. Por ejemplo, el que vamos a ver un poco más arriba, el amarillo. ¿Dónde estoy? Perdón, perdón, perdón. Uy, uy, mareo, 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 mareo. Aquí. Creo que es jugable. Es jugable. Es jugable. Y esta... Esta... A ver. Esta se juega con palpa. Y hay bobas verdes que le han empezado a meter como respuesta al control enemigo, ¿no? ¿Te limpio mesa? No pasa, compañero. No pasa nada. Te juego este evento por 2. Recupero toda la mano y a ver qué pasa ahora con el valor, ¿no? Creo que es jugable. Creo que es jugable, ¿vale? Tarkin. Esta menuda hostia se ha pegado esta carta. Lo voy a poner en poco jugable porque sé que hay gente que tiene decks más baratos que no tiene otra cosa. Pero Tarkin no se está jugando prácticamente nada. ¿Va a ganar valor? Sí. Va a ganar valor, sí. A ver, si dicen, déjala ahí, recuerden que esto viene con delay, ¿vale? Yo esto lo veo como 1 minuto y medio después. Entonces, si voy yo rápido, no sé cuál. Entonces, porfa, pónganme Tarkin, déjalo ahí, o no sé qué. Yo creo que Tarkin es poco jugable. Algo se ve, aunque es poco. Creo que habláis de Tarkin, ¿no? Yo creo que es poco jugable, ¿vale? Y lo dicho, si no tienes alternativa de robo, de algo, está bien. Yo creo que está bien en poco jugable, ¿vale? Piet. Piet. Otra carta que ha ganado un poco valor en algunos mazos controleros. Por sacar valor fuerte y a lo mejor lidiar con amenazas del rival con una cosa gorda que tú bajes con ambus, yo creo que es jugable. Yo creo que es jugable. Olorcón dice que también, y recordemos que él es el demonio malo que está aquí. No se ve, ¿no? Si hago esto. Ah, sí, se ve más o menos, se ve más o menos. Bueno, Sneak Attack. Hostia, es muy jugable, ¿vale? Se está empezando a jugar con Han Solo. Ahora, Leias y... Leias no tanto, porque Leia con amarillo pierde bastante. Sabine, muchísimo. Han Solo se está jugando mucho. También se está empezando a ver con bobas amarillos. Y son decks que están dominando bastante el meta. Entonces, para mí es muy jugable. Me representa. Perdón, es que me caí al ver a la milicia. Es muy jugable y me estaba recuperando. Vale. La voy a bajar para que vean que agradezco que estén aquí. Venga, la bajo a jugable. Ojalá pierdan muchas partidas por una milicia. Ojalá la milicia haga esos 3 de daño o pare ese ataque clave que ustedes iban a ganar y les den la vuelta. Ojalá. Y se acuerden de mí. Y se desuscriban de mi canal y se salgan de mi Discord. Ojalá. Bueno, Asteroid Sanctuary. Esto es otro temazo. Yo la vi súper jugable. La veía potentísima. Tengo pendiente de un vídeo hablando de amarillo, pero no me da la vida porque estoy priorizando otras cosas. Es jugable. Es jugable. Es jugable. Esta es jugable ahora. Va a ganar valor después. Esta es muy jugable, gente. Está en amarillo, se está viendo. En side deck muchísimo. Y en main deck también. Esta es una jugable de manual. Esta es de mis cartas favoritas. Este es un coste, un turno 4 que si tengo yo en la mano me pongo felicísimo. A ver, a ver. Camorreans. Esta se está viendo menos. Esta se está viendo menos. Sí, Asteroid Sanctuary no está teniendo tanto hueco. Pero, por ejemplo, la voy a dejar aquí, ¿sabes por qué? Porque yo, en mi torneo de ayer, que no pude llevar 3 cannons, dije, ¿qué meto que más o menos tenga el mismo valor y me dé el mismo impacto? O sea, dividido entre 8000. Sanctuary. Porque giro algo que me preocupa para ir o lidiar con ello después o ir contra la base. Entonces yo creo que se tiene que quedar aquí para gente que no pueda tener 3 cannons. Yo creo, ¿vale? Gamorrean, me parece una cartaza. Cartaza en amarillo, porque no tienes otra cosa. Porque no tenemos otro centinela. Chihuahua puede ir. El modo de amarillo es o lidio contigo con eventos o te giro. Pero no tenía centinelas. Yo creo que como mínimo es jugable, ¿vale? Y Canin, por lo que sea, se viene aquí. Por lo que sea, creo que ahí no hace falta. No me hace falta ni mirar el chat.
Vale, Body Rock. A ver, Body Rock es cartaza. Body Rock es cartaza. En el meta controlero se ha visto infinito. A ver, Holocron, ¿tú de verdad me quieres decir que minuto uno del juego Canin lo ibas a poner ahí en muy jugable? Minuto uno. Hombre, Body Rock es muy jugable. Es muy jugable. Si no tienes claro que te vayas a enfrentar al control en el meta, es un side deck en amarillo muy interesante. En amarillo verde lo sacas por You Win y tienes un impacto brutal. Es muy jugable. Y por 5, en momentos de la partida lo puedes llegar a pagar. Es muy jugable, es muy jugable. Vale, están de acuerdo conmigo. Bien, bien, bien. Este es un tema, este es un tema, este es un tema. Yo lo estoy jugando bastante ahora. Pocas veces saco valor a su habilidad. Aunque ayer le quité de la mano le quité de la mano un Han Solo a un Cassian en el torneo. El tema de este que es un 3-2. Estadísticas cumple muy bien por coste 2. Agresivamente, obviamente. Y el momento cosas de la partida te puede... Yo no lo subiría, creo que es jugable. Creo que solamente Han Solo lo está priorizando y el mono amarillo de heroísmo solamente. Yo lo dejaría muy jugable. O sea, perdón, en jugable. No se juegan muchos, Ángel. Pero es que no hay muchas cosas todavía. No hay tantas cosas todavía. Ahora con costes 2 se van a ver otras cositas más interesantes en este 2. Quimera, gente. Quimera. A ver, Quimera, el problema es que Boba no te la va a jugar en la vida. Ningún otro líder, salvo Palpatine, está jugándose con amarillo o negro. Y Thrawn no está siendo competitivo. Entonces, para mí, Quimera a día de hoy, como mucho, es jugable. Pero hasta lo bajaría. Quimera Pozo. Sí, por eso, pero Pozo, hostia. Pozo me duele, ¿no? Es que no se ha jugado nada. Es que no se ha jugado nada. Vamos a intentar ser rigurosos. No se ha jugado nada, Quimera. Quimera para abajo. Si Sello lo dice, yo le hago caso. Venga, terminamos. Java se ha empezado a jugar mucho en versiones de Bob Amarillo. Se queda. Big Fortuna se ha empezado a jugar bastante en versiones de Pozo Amarillo. De Bob Amarillo se queda. Bamboozle. Bamboozle ha sido una respuesta. Ha sido una respuesta de amarillo blanco a momento del meta. Pero creo que no es suficiente. Creo que no se ha visto mucho. Lo voy a poner como poco jugable o nicho. Por si no tienes otras cosas. Por ejemplo, puede ser un sustituto también muy bueno de Canning. Si no tienes, ¿vale? Porque encima quitas mejoras y, por ejemplo, a Chirro le destruyes. Pero literal le puedes destruir porque le quitas la vida extra que le dan esas mejoras. Contra otros heroísmos le puede venir muy bien. Es que Maldad no ha jugado con tantas. Es una respuesta interesante contra Chilsen, pero interesante no, interesantísima contra Chilsen. Se va a quedar en nicho. Se va a quedar en nicho. Exacto. Dice Holocron que tienen que estar juntos. O sea, no puede ser que no estén juntos por contrato, ¿no? Y esta ya la subí. Esta ya la subí. La juegas con Boba Amarillo. Ya está. Ya está. O sea, no es nicho porque es buena. Yo creo que es jugable. O sea, no es. Es buena. Hay algunos decks controleros que la están jugando pagando infinito sobrecoste solamente por el hecho de poder recuperar otra vigilancia. Y ya solamente por eso, en la lucha de control te va a merecer la pena. Porque muchas veces lucha de control es, venga, ¿quién baja el primer cosa gorda? El rival se lo va a quitar, ¿no? Y entonces se genera un momento de ahí. Entonces, a veces juegas esto para recuperar una vigilancia y seguir ahí metiendo presión. Se quedan jugables, gente. Yo creo que se quedan jugables. Sí, sí, por eso, claro, pero es muy específico Abel y Ángel. Por eso lo pongo en nicho. Creo que no es. No está apareciendo en muchísimos decks blancos amarillos, en mi opinión. Y ya está, creo que lo tenemos bastante. Vamos a ver un poquito así, algo que me quieran quemar por jugable. A ver si puedo poner todas en pantalla. Esto ya, yo ya he aceptado que esto se vea 2 horas, gente. Ya está. Pues que lo quiera ver, que lo quiera ver. Yo me lo estoy pasando muy bien. Creo que ustedes también están disfrutando, algunos. No se está hablando suficiente de que el Rebel Pathfinder está en muy jugable. Sí, sí, no, a ver, muy jugable no lo he tocado.
¿vale? Esto todavía no lo hemos tocado. Hay muchísima chicha que tocar, ¿vale? A ver, algo de aquí que les haga ruido, ruido, ruido. Estaba en duda esta, estaba en duda esta y estaba en duda esta, ¿no? Command muy jugable y agresión muy jugable. O sea, jugables, no sé. No sé. Blaze, ¿no lo bajarías a nicho? No. No, 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 no. Porque... No. Creo que no. Es que no es tan nicho. Creo que no es tan nicho. Creo que aparecen bastantes decks suficientes. Y es una respuesta interesante. Porque no hay tantos centinelas en azul negro. Y en azul blanco sí, pero salen más tarde. Y por ejemplo, que te levanten a mano un... o te derroten un Obi-Wan duele mucho. Y veis, lo puedes bajar otra vez antes. Agresión a nicho. Ya no me representas. Vale, creo que estamos, ¿no? Estamos bastante. Este puede ser que baje luego. Moti. Moti es que entra con Vader y entra con Palpa. Ya está, ¿no? Es bastante nicho. Es bastante nicho y ni siquiera todo el deck gira en torno a Moti. Es como... Es una opción. Es una opción que a veces baitea al rival, más que otra cosa. A ver, vamos a bajar este. Yo creo que sí. Outmaneuver tiene que bajar. Mira que me gusta, pero no se está viendo mucho. Es nicho. Y estos dos los voy a dejar por ahora aquí. No sé, vamos a ver después. Vamos a ver. Lando, no me jodas. El despache se ha jugado muchísimo más de lejos. Es mi. Iba a decir una frase un poco fea. Venga, vamos con muy jugable y vamos a terminar. A ver si terminamos antes de las 2 horas. Esta la hemos puesto. Es Sneak Attack. La hemos puesto, la hemos puesto. Red Pathfinder. Esta es la que dicen que no quieren que se quede aquí. Portero de cantina es jugable y son factus. Pero a ver, es jugable, es nicho, es que solo me te llevas dando el amarillo. No, 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 no me intenten convencer. A ver, Medal Ceremony se queda. Esta puede ser la duda, venga. Esta puede ser la duda. Pero es que esta se está jugando en agro. En agro blanco se está jugando, gente. Tienes agotador. Es que un agotador por coste 2. Que le puedes meter un más 3. Le puedes meter un más 2. Le puedes meter. Dodona. Muy jugable. A ver, Dodona era una carta que para mí tenía una prioridad muy alta. Y yo cada vez más en mis decks la he ido quitando. Y prácticamente ya no entra. Pero Sabine Leia lo juega mucho. Hay Landos, hay Han Solos que lo llevan. Luke y Chirrus ya no la llevan. Creo que va a ser jugada, no sé. Me la llevo donde quiera. Va a ser otra frase un poco más fea de decir en directo. Yo de momento he visto solo un Java y 0 fortunas. Te digo, es que Javas amarillos que están ahora dominando fortísimo. Es que esto están llevando. Este más que este, es cierto. Estás llevando este más que este. Entonces puede ser. Venga, vamos a romper el contrato. Vamos a ponerlo aquí y lo valoramos después, ¿vale? Dodona lo pondría jugable. El holocron dejaba a Dodona en muy jugable. Tengo mis dudas. Lo voy a dejar aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver después. Muy jugable porque no hay otra cosa, gente. Ya está. R2, muy jugable. I am your father. ¿Qué ganas tenía de hacer este vídeo y llegar aquí? ¿Qué ganas tenía de llegar a este vídeo y llegar aquí? Cuando puse esto, fue de las cosas que más me criticaron. Que cierto es casi nada. O sea, el amor que recibo en los vídeos, en comentarios es. Muchas gracias. Es tremendo, ¿vale? Pero, I am your father, tanto en los vídeos como en los chats. Como que hubo bastante gente en contra. No directamente contra mí, ¿no? O con mis palabras, pero mucha gente estaba en contra de esta carta. Y yo dije que da mucha versatilidad. Que es cierto que el rival elige, pero si eres más o menos. O sea, si la juegas en el minuto 1 de la ronda, pues quizá el rival va a poder elegir lo que menos quiere. Pero cuando ya han pasado cosas, ha habido tradeos, ha habido tal, de pronto esta carta puedes jugar más en torno a ella, ¿vale? Tú, a inicios, juega en torno al rival. Esto en control ha ganado un valor absurdo. Porque es, o me quitas una unidad, o le das 3 cartas al rival. Y 3 cartas significa llegar antes a Super Láser, a Vigilancias, a Entrenched, a Chilsen, a lo que te dé la gana. Para mí esto es muy jugable. Para mí es muy jugable. Yo soy de los que siempre apoyo el I am your father. Perfecto.
Al ojo, hasta un reloj roto acierta 2 veces al día. Bueno, si tuviera maldad, mazos de agro como heroísmo. Es que eso también influye en otra cosa que supongo que será de otra cosa, ¿no? De otra opción. Pero sí, sí, sí. Ah, bueno, Vive en agro ayudaría, ¿eh? Con ese. Sí, empiezas a jugar eventos y empiezas en el escudado, ayudaría bien. El TIE Advance, creo que se va jugable. Lo he visto jugar poco. Ah, no sé, ¿eh? ¿Jugable o poco jugable, gente? ¿Qué piensan de este? Tarkin lo juega, ¿no? Tarkin lo juega. ¿Qué opinan del TIE Advance? Joder, está bien. Bien, bien. Bien, gente. Bien, gente. Este se queda muy jugable. O sea, cartaza 3-3-3 centinela. Te para el agro, pero te para el agro tanto aguantando tú la hostia como dándola tú. Jugable. Este. No sé si es jugable, ¿eh? Es que este en Vader Mid-Range. Vader Verde sí lo lleva. Sí lo lleva y es potente. Es potente porque da unos sustos del horror. Pero es muy mal turno 1. Es un turno 1 horrible. Es un turno 1 horrible. Yo. El de la nieve se me queda flojo. A mí también se me queda flojo, ¿eh? Muy jugable. Tarkin lo puede sacar provecho. Krennic le puede sacar provecho. Puede ser. Puede ser. Lo voy a dejar por aquí por si me da la. Puede ser que se quede aquí, ¿eh? Reparar. Creo que está claramente. Se va a poco jugable o nicho. Tenía más fe de ella. Tenía más fe de ella y es por lo que he hablado en muchos vídeos, los que lleven un rato viéndome. Es un. Pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, el jugador de agro piensa mucho cada carta, la mira como agro. El controlador la mira como controlero. Yo soy muy mid-range. Mid-range puntito control. Puntito agro, o sea, depende del deck. Yo soy un mid-range muy amplio. Donde para mí tradear mesa es lo que está en mi mente en minuto 1. Muy poquitas veces voy a la base. Entonces, a mí, esta carta, pensando, te tradeo y luego me curo mi unidad, entonces yo tengo más valor que tú y tal, sobre todo en un meta donde no había tanto agro, tenía mucho valor. Por eso lo puse muy jugable. Pero creo que a día de hoy es poco jugable o nicho. Es que has puesto obligado el teniente rebelde. ¿Cuál es ese? Vamos a ver. El rebelde. Es que es muy. Es que es jugabilísimo, ¿no? Es eso ya te lo meta. Vamos poco a poco, que no sé cuál estás diciendo ahora. A ver. El Pathfinder. No, estamos por aquí, ¿no? Mechan Opening. Mechan Opening. Sí se queda aquí. La gobernadora la he subido ya. Este. Se va jugable. Jugable o poco jugable. Yo la he visto jugar. Yo no la he visto jugar. Y no la he visto en decks. Como mucho en un deck Chirrut. Y si la veo, diga, es una mala elección. Esto se va poco jugable o nicho. Ganará valor en un futuro, pero se va poco. Se va poco. Se va mal, ¿eh? El del escudo a nicho o pozo. Nicho solo por este arte horrible. Pues mira, voy a contar una anécdota. Fue de las primeras cartas que abrió mi novia. Cuando dije, bueno, aún no quería jugar, ¿eh? Como, oye, ¿quieres abrir unas cartas conmigo? Tal, que es divertido. Sí, venga, va. Ella es muy fan de Star Wars conmigo. Y fue, abre el primer sobre. Y creo que le salió esta de las primeras. Y le salió otra con Yoda. No sé cuál le salió. No, la de Devoción. Y dijo, ¡oh! Sí, ya quiero jugar este juego. Y solamente quiero que me pongas cartas donde salga Yoda y salgan cosas de la fuerza y cosas así bonitas. Le gustó mucho, ¿eh? Le gustó mucho. Luego ya se pasó al lado oscuro y solamente quería cosas que pudieran ganar partidas. Y ya le da igual el arte. Creo que es nicho. Yo creo que es nicho, ¿vale? A ver, ¿dónde nos vamos? Devoción es cartaza. Es cartaza. Para blanco-azul es que no. Creo que no puedes vivir en metas agros mid-range contra boba, contra mil cositas sin esto. Esta es muy jugable, tanto en mid-range como control, va directa, sobre todo en maldad, porque no tienen centinelas ahí. Al final con verde-blanco tenemos el otro, el Bright Hope, que es cartaza. Creo que este es jugable. No, esto es un pozo increíble, ¿no? O sea, no es mala carta. Es que no es mala carta. Pero no tiene hueco. El Cloud no tiene, ¿no? La bombona. La bombona. ¿Qué es la bombona? El holocrón. A ver, el holocrón. El policía es jugable. Tía.
¿Te pareces un poco a este? Hombre, sí, y a Cassian y a Harry Potter. Y bueno, de pequeño me llamaban Harry Potter, llevaba flequillo. No es Pozo. No es Pozo. A ver, es que es buena carta. Yo estoy de acuerdo que es buena carta. 3, 1, 2, 4. Es un Chilsen encubierto. No tienes Chilsen, juegas esto para protegerte. Es poco jugable. Vamos a seguir la misma lógica que seguí con otra carta que no me acuerdo cuál era. Si no tienes esta carta, la quimera, ¿no? Me parece que era. Si no tienes esta carta, metes esta. Porque es mucho más barata y la tienes. Pero bueno, es que Chilsen no es caro. Chilsen no es caro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? A ver, aquí creo que me columpié. Pero sigo pensando que es una cartaza. Pero creo que en este meta no se ha visto. Creo que en este meta no se ha visto nada. Es que el meta o era demasiado rápido o era demasiado lento. Y esta señora perdió valor. Perdió valor porque al final ese 2-2 te mata. O sea, la habilidad es potentísima, me parece muy buena. Me parece muy buena. Es Force. A Rojo Negro no le ayudó nada. O sea, no le potenció la parte de fuerza. Y a Rojo Blanco. Perdón, y a Azul Rojo. Joder. Que son 2 horas hablando, gente. Y a Azul Blanco tampoco, porque al final es lenta. El agro te pasa por encima. Y al final las mejoras se las quieres poner a Yoda, a Kanan. Se va a ir, ¿eh? Me duele en el alma. Me duele en el alma. Guardiana nicho de cabeza. Yo creo que sí, me duele, ¿eh? Me duele infinito. Me duele muchísimo porque le tenía un fe. Y me acuerdo que me salió una hiperespacio foil y me puse contentísimo. Y le puse una mica de esas Perfect Fit. Me puse contentísimo. Y de ¡guau! Tengo una carta que más de mis favoritas, ¿eh? Pero no, pero bueno, así es el meta. Así es el meta. Destruye nuestros corazones. The Force is with me. A ver, Luke la lleva, Chirrut la lleva. Fuera de aquí, ¿quién lleva esto? Nadie lo lleva. Nadie lo lleva. Y Luke no sé si la está priorizando últimamente, ¿eh? Yo sé que hay un compañero en el Discord colombiano que ganó un torneo gracias a esta carta con Luke, pero es muy buena carta. Es que es muy buena carta, pero no tiene tanto hueco, yo creo. No ha sido muy presente en el meta. ¿Es muy jugable? Sí. Si es meta fuera, así, Lando en estrella. Hostia, vaya odio a Lando, tío. Vaya odio a Lando. Venga, ahora ponerla aquí, vas a hacer prioridad para luego hablar de él. The Force is with me. ¿La bajamos un poco, gente? Mira, la pongo aquí para pensarlo, ¿vale? La pongo aquí para pensarlo. Este se queda, este se super queda, se super queda, se super queda, se super queda. No creo que sean obligatorias. O sea, me parecen muy buenas cartas, pero no es que diga... Bueno, es que a ver... En sus decks son obligatorias, pero no creo que en el meta sean obligatorias. Que eran obligatorio. Es que sí, es que me... A ver, Kanan, lo estás llevando... Qué duro, ¿eh? Qué duro, qué duro. A ver, eso sí que necesito el comodín del público. Siempre está. Sí, tienes razón. Es que siempre está. Yoda quizá la puede sacar, pero Kanan siempre está. Ya está, sí. Os voy a hacer caso, gente. Es que me duele un poco subir tantas cartas arriba y bajar tantas abajo. Porque no creo que el set haya sido tan malo, ¿sabes? Que haya sido tan loco. Y por eso me resisto un poco en subir a tope y bajar abajo. Me resisto un poquillo. Obi ganó prioridad, luego la perdió porque el control llegó y te duele muchísimo. Contra agro y midrange es una bestia, pero con control te da... Bueno, esta viene para aquí. Yo recuerdo que yo dije esto de, a ver, el meta está muy rápido, control parece que no va a brillar, y es verdad, pero bueno, luego llega y ya está. Ya está. El meta manda. Gideon, en mi opinión, se queda aquí, gente. Creo que es muy jugable. No creo que haya sido meta para nada, porque las Aiden han girado mucho en torno... No sé, obligatoria no es. Obligatoria no es. Bill Gideon se queda. Sí, yo estoy de acuerdo. Gideon, sí, Daniel también, el Holocron. Lo que es loco es nuestro criterio. Y yo haciendo caso a vosotros. Hostia. Bombing Run ha bajado. Estoy súper de acuerdo. Bombing Run ha bajado. Open Fire es muy jugable si no meta. Yo creo que casi todo deck rojo
menos Sabine lo está llevando. Leia creo que tampoco lo lleva. Pero Cassians, Han Solos. No, Han Solos no. Maldad, todo maldad que juegue rojo lleva Penfire. Es meta, yo creo que es meta, ¿eh? Si no, está ahí en la cuerda, está en la cuerda entre muy jugable o meta. Yo creo que mínimo es muy jugable, muy mínimo. Bueno, por throw, para mí una de las mejores cartas de todo el juego. Aquí, pues sí. Claro, a ver, es muy buena por el puro descarte y es aún más buena en heroísmo, porque juegas más cosas de fuerza que son meta. O sea, si revisamos esto, hay muchas más unidades meta de la fuerza o muy jugables que en maldad. Entonces, para mí, Force Throw tiene que estar aquí. Para mí, Force Throw es arribita del todo. ¿Por dónde vamos? Buah, esta carta me da una pena. ¿Por dónde vamos, gente? Esta. Hostia. Creo que esto es jugable. Porque a día de hoy metes una o dos. Infiltrator Skill. Es jugable, ¿no? Yo creo que esta es jugable. Sí, estoy de acuerdo. Es jugable, solo es jugable. Wolf, a día de hoy es banquillo. Es banquillo, no lo priorizas. No lo priorizas. Yo creo que es poco jugable. Es nicho. Es un banquillo bastante gordo. Entonces, por esta misma lógica, esta quizá creo que también tiene que bajar. Es poco jugable. Sí, sí. Es nicho, ya está. El Partisan, este es nicho. Creo que lo lleva algunas leyes y gracias. Y gracias. A mí no me gusta como carta, no la llevaría en mi vida, pero creo que es nicho y ya. Ventix sí se lleva más, porque es Rebel y Trooper, y es que eso le da bastante. Es Leia y es Sabine. Ya está. Y es porque existe esta carta. Es porque existe, ¿dónde estás? Esta carta. Sin esta carta, esa no se llevaría. Y por Leia. Entonces yo creo que es muy jugable porque en esos decks tiene bastante prioridad. Jugable como mucho. No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Sergio, hombre, que no. Que no, que hay criterio, hostia, que hay criterio. Venti que al principio estaba a tope y acabó bajando en uso. Eso es cierto. Eso es cierto. La voy a poner aquí y la reviso ahora, ¿vale? La vamos a poner aquí y la revisamos. For a cause I believe in. Pues sí, ¿no? Esta la voy a dejar acá porque... porque hay algunos decks que ya no la llevan. Ya no la priorizan como super mega en el deck. La llevan de side, pero no la llevan en el main. Y eso para mí es clave a la hora de decidir si va en meta o muy jugable. Que jode, que sube... ¿What? Bueno, no hay duda. A la carta más rota del juego por Foracos. Bueno. Esta ya hemos dicho que lo bajábamos un punto. For Choke. Creo que es muy jugable. Es meta. Es que puede que sea meta, ¿eh? Es que puede que sea meta. Si el sacrificio no se lleva tanto, por eso lo dejo aquí. For Choke creo que se queda aquí, ¿eh? Es muy meta. No sé. Es que estamos muy condicionados, creo, por el agro. Por el control, perdón. Creo que estamos súper condicionados por el control, por ese Vader. No sé, ¿eh? No sé. Vamos a ponerla ahí arriba, venga. Pues acaso. Ruthless Rider. Muy jugable. No es súper mega prioridad. Este es muy meta. Este en rojo-negro lo lleva siempre. Este en rojo-negro lo lleva siempre. Y en el main, pero vamos. Yo creo que sí. No sé si alguien lo opinará. El caso es muy bueno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Strike True. Nada. Este fue un fracaso. Es que verde-blanco no tiene. No tiene modo de hacer daño con eventos. Más allá de command y poco más. Pero aún así, yo no lo priorizo para nada en mis decks verdes.
No banco lo del Kanza. Otra decepción en Puente 3. Hostia. Vaya, voy a poner jugable porque no tenemos otra cosa. Pero no lo pondría más arriba, ¿eh? Strike True. A ver, ahora les leo. Ahora les leo. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. A ver. Ese queda muy jugable. Porque no es que esté súper mega presente en el meta. ¿Vale? Vader Control no lo prioriza. Es decir, si el principal deck rojo-negro que se está jugando a día de hoy no lo lleva, es por algo. Yo creo que es muy jugable. No es meta. Reinforcement Walker, para mí, lo lleva todo control, lo lleva mid-range verde. Para mí es meta. Les leo. Que sí, ahora subo el devastador. Que sí, ahora llego, ahora llego. Es bueno su deck de Inquisidor. El andador es Jesús. Sí, 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 tiene que estar. A ver, llegamos. Esta ya la hemos bajado. Yularen. Yularen es un buen site. Hay gente que la lleva de main, pero no mucho de main. Qué difícil es esto, ¿eh? Pero esto es comodín del público. Yularen, ¿qué piensan? Pero fuerza me parece a mí. Solo contra agro. Está bien ahí, es muy jugable, dice Holocron. Esto es comodín del público, ¿eh? Es que no sé qué tanta prioridad tienen los decks. No sé qué tanta prioridad tienen los decks. A mí me gusta, ¿eh? Lo voy a dejar aquí para luego verlo, ¿vale? Arriba no está. Está o ahí o vas abajo. O en la o entre mundos. Entre mundos. Venga, llegamos. Bye Hop. Hostia, es que es meta de narices, ¿eh? Es meta duro. Es meta duro, Bright Hope. Es meta duro. Blanco-verde, yo no creo que haya un deck blanco-verde. Es que hasta Sabine lo lleva para proteger sus naves. Y es rebelde. Y es que te puedes hacer un Rebel Assault. Es que yo creo que es meta. Es que sí. Sí. Es totalmente. Bien que estamos en el mismo punto. Akbar, no me mueven de aquí. Es muy jugable. No es meta para nada. Siento que hay decks que es muy lento, que no aporta. Para mí es muy jugable. Devastador, por la razón que sea, es metísima. Mon Mothma la voy a dejar en muy jugable porque cada vez hay más decks metas Han Solos que no están yendo tanto a rebeldes. Y entonces Mon Mothma pierde infinito valor. Pero me parece carta obligada. Pero obligada. Si vas a rebeldes. Obligada. Bueno, obligada. A ver, Sabine no, obviamente. Vale, pero todo lo que sea un mid-range control, Mon Mothma tiene que estar. Porque te busca Home Ones, te busca lo que quieras. Es que es muy buena, pero porque cada vez hay decks de Han Solo. Sabine no la lleva. O sea, no todos los decks verde-blanco la llevan. Por tanto, la pongo en muy jugable y no la pongo en meta. Y esa es otra. Ya no llevo 3 Mon Mothma. Cuando la llevo 2. Efectivamente. Relentless. Creo que lo subí, ¿no? Ya lo subí a muy jugable y creo que está bien. Creo que está bien porque hay gente que va a decir que es obligatoria meta porque tiene un meta llena de control, pero un meta de agro comes rico. Rook. Hostia, Rook me llevó una sorpresa enorme, ¿eh? Como mínimo es jugable y a lo mejor hasta con suerte la dejo ahí, ¿eh? ¿Qué pensáis, Rook? Daniel, muchas gracias, tío. Gracias por estar en el directo. Si te lo has pasado muy bien, me encanta. Al final esto era también para divertir a la gente, ¿no? El Rook, recuerdo cuando salió el spoiler que... Spoiler del spoiler. Está pasando en este meta, en este set 2. Cartas de, ¡oh, Dios mío, esta carta! Y luego se van a hundir en el inframundo. Rook ha bajado una prioridad absoluta. Se empezó a jugar un tantito, pero luego yo creo que ha desaparecido. Yo prácticamente no lo he visto en los decks. Pero prácticamente. Está bien jugable. Yo creo que es jugable y ya. Sobre todo es una herramienta de si no tienes otras cosas potentes, puedes meter un Rook. El problema es que está en un color complicado.
Si Rook estuviera en azul o en rojo, como llevas la base verde, gana valor. Pero ahora mismo en base, estando en verde, como el verde verde en negro no está tan fuerte, bueno, ni en ningún color, no se ha visto mucho. Entonces yo creo que va a estar aquí, jugable. Dice Ángel, Rook pasó lo mismo que con la cañonera disparando a tierra. Se esperaba muy buenas y estaban caras y luego han bajado muchísimo, por lo menos me parece a mí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La estás metiendo al lado de Strike True. Sí, Strike True tiene que bajar. Solamente por esto que has dicho, Strike True tiene que bajar. Joder, me lo estoy pasando muy bien, gente. La verdad, lo estoy gozando muchísimo. Ha merecido la pena. Este directo me lo estoy pasando súper, súper bien. Lo agradezco muy infinito. A ver, se queda. Lo siento. Se queda. Hostia. Odio esta carta, O sea, odio jugar en contra de esta carta. Es tan dura. Es tan dura con palpa. Se ve fuera de palpa. Es que ese es el problema. ¿Vale? Ese es el problema. Ese es el problema. Que el nicho a veces recoge cartas. Claramente hay que separar. Para el set 2 vamos a hacer una separación de nicho. Porque hay cartas que son potentísimas, pero son súper específicas de un sitio. Con palpa es God. O sea, esta carta sería dura. O sea, aquí. Pero fuera de palpa no hay tantos oficiales que aguanten en mesa y que quieras llevar en los decks. Si se ve con Tarkin y tal. Es que yo Tarkin no estoy viendo nada en el meta, Pero yo, al final yo vivo donde vivo y no estamos teniendo casi eventos ni nada. Entonces, gente a lo mejor como tú, el Holocron, que tienes más torneitos, puede ser. Esta me parece muy buena. No es prioritaria en todos los decks verde-negro, siento, pero me parece muy buena. Esta está bailando. Está bailando. Esta yo usaría como in del público, gente. Meta, banquillo, exótica y pozo. Se puede pensar, se puede pensar. A ver, ¿qué piensan de esta, gente? 2, 2, 3, que cuando tienes 6 recursos o más, es un 4-3. Es muy buena. Es buena. Pero está aquí bien, ¿no? Yo creo que no es metísima. Change of Heart. No la subiría a meta. No la bajaría a jugable. ¿Es nicho o muy jugable? Puede pasar otra cosa. Hay decks que la llevan de side. Yo la llevo de side. O como mucho llevo una copia. Creo que es muy jugable. Es que es banquillo nicho. O sea, sí, es banquillo nicho. Es muy jugable nicho. Es muy jugable nicho. Está bien aquí, ¿verdad? Bien, gente, bien. Esta creo que se queda aquí. Para nada es el evento más roto. O uno. Bueno, a ver. El evento común más roto de amarillo. Bueno, es que son estas dos. Surprise Strike creo que se prioriza muchísimo más en decks que Shoot First. Pero creo que es una carta muy buena y se tiene que dar aquí. Esta tiene que bajar. Esta tiene que bajar. A poco jugable nicho. Y me duele, Me duele. Me duele. Pero hasta en mi mono amarillo de Jin solo llevo una copia. Creo que solo tengo una. ¿Puede ser por eso? No, esta tiene que estar aquí. Creo que esta es poco jugable nicho. Todo el amarillo lleva alguna en el deck o en el side, pero es raro de ver 3, sí. Syndicate Luckies. A ver. Uf, esta es durita, Esta es durita. No baja. No baja. Es muy jugable, sí. Es una de mis cartas. Ha ido ganando una prioridad absurda en mis decks. Absurda de potente. 2 horas, gente. Madre mía. O sea, les quiero más que a muchos familiares míos, porque están aquí presentes 2 horas, algunos de ustedes. Syndicate Luckies. Meta. A ver, yo creo que si tengo delante un amarillo y tiene 5 recursos, yo pienso, yo juego en torno a los Luckies. Yo creo que juego en torno a los Luckies. Y me da igual que seas amarillo blanco o amarillo negro. Porque lo dice Ángel. El Holocron y Ángel se han hecho mejores amigos aquí. Qué bonito. Ojalá vivan cerca y se puedan
Se pueden encontrar algún día para jugar. Holocron, tienes que ir a nuestro Discord, tío. Que estás potente ahí con tus comentarios. Subracer, ya lo hemos subido. Este creo que es muy jugable. Sí, es muy jugable en amarillo-negro, con boba. Ya está. ¿Es nicho por esto? Pues puede ser. Es que es el problema del muy jugable nicho. Yo creo que está aquí bien. Yo creo que está aquí bien. No tienes otras cosas. Y yo creo que juegas esto y te quedas tan pancho, ¿eh? Coño, el Holocron. ¿Y quién eres tú en el Holocron? En el Discord. Como algunos tenéis 3 nombres distintos en 8 lugares diferentes. Creo que esta se queda acá. Esta. Tiri, tiri, tiri. ¿Ha bajado prioridad? Sí. Ha bajado prioridad. Pero en el verde. En el boba verde. Pero en amarillo negro, ¿no? En amarillo negro tiene una prioridad absoluta. Y aunque solo sea un deck de todo el meta, es el deck, uno de los decks más fuertes de todo el meta. Que está en ese, eso se queda aquí. ¡Ah, V! ¡Eres tú! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. El cartel Spacer es lo que he dicho. Verde-negro ya no lo lleva tanto. Venga, vale. Venga, porque verde-negro sigue muy fuerte. Te la compro, va. Puede ser. Puede ser. Puede ser, venga, va. Porque al final, por coste 2, igual priorizas un Surprise Attack. Y creo que esta tiene más valor contra agro. Bueno, no sé. Venga, sí, la voy a dejar aquí. Esta ha perdido prioridad en los decks de Boba. Porque contra control te da igual. Entonces esta se queda aquí. El Acituk. Bueno, el Acituk. Yo llamo Acituk y es Aucituk. Bueno, el Acituk. Yo lo llamo como me da la gana. El Acituk. Por eso nunca me van a contratar para hacer streamings de partidas. Porque me meto los nombres. El Acituk está aquí. Creo que blanco-amarillo ha ganado una prioridad muy grande. Y yo, otra carta que si no tienes o sea, es un intercambio muy bueno, decente. No es que sea muy bueno, es decente del halcón milenario. Chihuahua. Se queda aquí. Es que si no lo llevas de main, lo llevas de side. Para blanco-amarillo lo llevas. Sí, yo creo que se queda aquí, Chihuahua. Es que monocromo amarillo tampoco tiene tanto donde elegir, ya. Y no muerto no me sé últimamente, la veo más de banquillo. Así tú que es banquillete, es lo que diría Ángel. Es lo que diría Ángel. Tiene conexión mágica. El sustituto free to play del halcón, sí. El pelos me mola. Contra agro es Jesús. Sí, es que es muy bueno. Es muy bueno. Uy, la lleva de side para parar a la Sabine verde. O para parar para el mirror de Sabine, ¿no? Sí, yo creo que se va a quedar. Y yo creo que se va a quedar aquí un buen rato. Y con lo que viene de los tribales de Wookiees, esto va a volar. Ezra es increíble como carta. Porque creo que no he cambiado más de parecer de una carta desde que empezó el juego. Esta carta la veía potentísima. Luego la dejé de priorizar un montón en mis decks. Y luego la volví a meter por el hecho de vida 4 y de poder jugar con mi deck. No creo que sea meta, porque creo que muchos decks no la priorizarían, pero para mí es muy jugable. Y creo que aquí... ¿Sube a Ezra? No, 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 no. Esta creo que se queda aquí. Hola Rivera, ¿qué tal? Que es un poquito tarde, después de 2 horas. Leia, muy jugable. Me parece una cartaza. Yo les cuento lo de mi Leia. Ponía 3 y ahora cada vez es un turno 2 que no quiero. No, bajo el número de costes bajitos del deck. Por tanto, es más probable que Leia me salga en mano. O que sea de las pocas cosas que pueda jugar Leia. Y siempre es un feel bad, ¿no? O sea, como si no eres agro, es un feel bad. La quieres en turno 5, 6, 7, 8. Y agro, a lo mejor la quieres en turno 1 para hacer un coste 1 después. Para mí no creo que sea meta. Para mí no es meta. Este tipo, o tipa, o tipe, este Rock Operative, es que me parece muy bueno. Me parece muy bueno. A ver, ¿Han Solo lo prioriza? No.
Jhin no existe, aunque lo juegue yo, no lo existe. Yo llevo 3 copias, hombre, porque hay donde hay que elegir, no hay mucho más. ¿Sabin lo lleva? Sí. Sabin sí lo lleva. Pero fuera de Sabin amarillo, nadie más lo lleva. ¿Han Solo puede llevar uno? Han Solo puede llevar alguno, pero es un Han Solo muy concreto, el que apuesta mucho a costes 3 y no a costes 2. Yo creo que es muy jugable. Salvo Ezra. ¿Subirías a Ezra meta? Es otro crimen de guerra. Fort Shock tú la subías, ¿no? El holocron. Casi meta en banquillo. El rebelde me parece muy bueno. Casi meta en banquillo. Yo creo que es muy jugable, tío. Es que decks amarillos que jueguen, que jueguen meta. Sabine sí la lleva. Pero Han Solo no la prioriza salvo que vayas a coste 3. Y nadie más juega. Leia amarillo algún día será un sueño posible. Porque por esta carta. Pero a día de hoy faltan rebeldes. Porque hay mucho Underworld. Como este y como Han Solito. Se queda aquí. Fort Choke. Yo creo que Fort Choke creo que es meta. Rojo-negro la lleva. Es que rojo-negro la lleva. Es totalmente. Y a ver, Viper se queda, Avenger se queda, LT30 se queda, se queda. A ver, este puede ser que no, gente. No sé cómo lo veis. Yo... Vader azul no lo lleva, creo. Vader azul no lleva esta carta. Lleva eventos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensáis del Death Trooper? Se queda. Es que quita centinelas. Es que este sin Sabine esto se estampa. O sea, Sabine verde sin esto se estampa durísimo. Se queda. Sí, la duda yo creo que sería esta. Death Trooper. Alejo, han sacado el Rancor como carta. ¿Quieren que la veamos en directo o qué? ¿La vemos en directo ahora o qué? En Krennic y muchas Aiden verdes me gusta mucho el Trooper. A mí también me gusta, ¿eh? Solo lo veo en Krennic. El luchador es para la libertad a muy jugable. Muchos Sabines ya no lo llevan. Ya. Porque hay cositas. Es que el verde es muy potente. Es que todo el pack verde es muy potente. Como se ha empezado a priorizar se ha empezado a priorizar el R2 y por supuesto llevas esta, al final hay cositas rojas que ya no se ven tanto, ¿no? Cassian tampoco lo lleva tanto. Leia no lo lleva tanto. Puede ser que haya que bajar un poco, ¿eh? Estaría aquí. Ese estaría aquí. Esta va a ser un más dependiente de un meta local. Yo creo que esta va a ser más dependiente de un meta local. Dependiendo de cada uno. Yo creo. En mi meta, eso está aquí. En mi meta, eso está aquí. No recuerdo los últimos Sabines, fíjate, de UK y de esto. Y Sabina ha perdido valor. Yo creo que está bien así la lista. Mira, si Ángel dice que está bien así, déjalo así. Y tenemos quórum. Lanzar con la fuerza la veo un poco No. Sello, es de las mejores cartas del juego. O sea, hasta por 3. Yo pagaba 3 por ella. A día de hoy yo pagaba 3 por ella. Luego es estilos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que tú estés equivocado ni que no te... No, pero a mí me parece una carta muy buena. Muy buena. Y ojo, es más, es una de las cartas que heroísmo tiene para plantar más o menos cara a maldad. Hasta ese nivel me pronuncio el día de hoy. Lucas, estás bien. Lucas Godoy. Fighters for Freedom. Ángel, a ver cómo era. Ángel dice que está bien así la lista. Pues ya está. Si Ángel dice que lo dejamos así, lo dejamos así.
Vale, a ver, cosas que teníamos en duda. Esto teníamos en duda. Forchok se quedó. Teníamos en duda aquí nada. Teníamos en duda Yularen y The Force is With Me. Y Ventic, ¿no? Y Dodonna. Y este. Es que Chirrut vive de esta carta. Es muy jugable nicho. Es que es lo de. Es que hace falta poner nicho. Hace falta poner nicho. Y a lo mejor nicho bueno y nicho malo, ¿no? O sea, un nicho. No, no sé, ya igual es demasiado. Dodonna está bien. Ventic. Creo que Ventic va a ser jugable. Estoy bastante de acuerdo. Ventic va a ser jugable por comparación con otras. Yularen. Yularen es un nicho banquillo. Yularen es un nicho banquillo. Va, no quiero hacer más largo este vídeo, pero Yularen es un nicho banquillo. El Holocron dice que se deje así. Aunque el Holocron dice lo que diga Ángel. Jugable, a ver, el pinche Lando que habéis criticado muchísimo. Venga, vale. Por presión popular. Venga, vale. VIP. VIP es cierto que no se ha visto casi. VIP va a ser nicho, porque no todos los bobas lo llevan. Creo que VIP sí. VIP va a ser nicho porque no todos los bobas lo llevan. ¿No hay ninguna amarilla negra nicho? Hostia. Pues venga, pues nada, pues aquí. ¿Y cuál es la que tenemos duda? Esta, no, esta y esta, ¿no? Y Moti. Esta es nicho. Es nicho, es jugable nicho. Esta es un jugable nicho. Es un jugable nicho. Está bien aquí. La voy a poner la última así como de referencia. El Tai me parece que es jugable nicho. Moti es jugable nicho. Sobre todo más nicho que jugable. Moti es más nicho que jugable. Moti es más nicho que jugable. Yo siento. Dice... Lo usan en Throne y lo usan para adelantar... Ya, pero es que Throne... ¿Quién? ¿Pero quién está jugando Throne? Es que el problema es que no es meta. O sea, es meta en un deck que no es meta. Pero no, por tanto ya no es meta. Y la legión es nichísima. Sí, pero ¿sabes por qué creo que lo pongo en jugable? Por otros baremos de otras cartas. Que era, si no tienes otra cosa gorda, no tienes un devastador, juegas esto. No es lo mismo, no tiene el impacto directo, pero pones una amenaza fuerte que si el rival no puede, pues te puede ganar partida. Lo voy a dejar en jugable por eso. Todo esto está... Beers, creo que la bajaba nicho. Beers creo que la jugaba nicho. Beep, Chopper, Lando. Aquí teníamos algo... No, yo creo que estoy bastante feliz, ¿eh? Estoy bastante feliz con el tier, gente. Estoy bastante feliz. Buah, ha quedado muy equilibradito, ¿eh? Ya, mira, parece que casi idéntico. Un montón de... Bueno, esto me estoy adelantando, pero bueno, como es el final del vídeo, no tampoco igual. Está bastante equilibrado, ¿no? Como todas las secciones tienen más o menos el mismo número de cartas. Y hay cosas que se pueden cambiar, dependerá del meta, de cómo estemos el día de hoy y todo. Pero que creo que ya está. A ver, ¿qué dice por aquí? Sad Moment, ¿por qué? Sergio, gracias por lo de Lando, poder dormir tranquilo. Lo hago por ti, ¿eh? Lo hago por ti, lo hago por ti. La verdad es que la de Lando obligatorio me llevo mi pelota maravilloso. Sí, el problema, ¿sabes cuál es el problema de Lando? Que va a perder valor por contrabando. Y es el gran problema. Es el gran problema. Que va a perder valor por contrabando. Pero en mi Jhin entran dos. Entran dos. Vale, quieren la cantina en poco jugable. Sí, pero Hugo, ¿pero cuántos dobles amarillos hay? Boba. En el meta hay un único doble amarillo. Fuera de eso no lo llevas. ¿Dónde estaba la cantina? Nicho, es nicho. O sea, es que lo lleva Boba. Punto. En el meta. O sea, no creo que haya nadie jugando un Jhin amarillo. Habrá alguien como yo. O sea, habrá 3 personas en España. Pero no creo que... Jhin amarillo no es meta para nada. Jhin no es meta. No se está viendo. ¿Y qué otro amarillo, doble amarillo hay? Boba. Fuera de esto, no llevas. Y hay bobas que no llevan 3, llevan 2 copias. Yo por eso creo que es nicho. Es muy buena, nicho. Pero ya. Pero ya.
Y Antonio de Cáceres lo juega, porque la única rara que tiene son 3 quimeras. Bueno, gente, pues ya está. Wow, 2 horas 15. Pues ya 2 horas 15, pues le metemos otra más, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el Discord, vamos a ver la cartita. Ha sido un promo de la gente que está aquí en directo, 27 personas. Ha sido un directo increíble, ¿eh? Ha sido un directo increíble. Nos vamos a Puente 3. Nos vamos a spoilers, ¿vale? Para que no sepan, tengo un bot que me salta los spoilers directos. ¡No! ¡Ese arte! ¡No! Pero a ver. Bueno, no tiene por qué ocurrir, ¿no? Yo me esperaba el arte del mat, del tapete de juego que nos han mostrado del Rancor. Y nos ponen este Rancor. Y es doble roja. Doble roja, unidad terrestre, obvio. 668, Overwhelm. Cuando lo juegues, haces 2 daños a todas las unidades de la arena terrestre. Menos a sí mismo. Uf, dura, ¿eh? Bombing Run y luego esto te limpia mesa. Te limpia mesa. Te hace un hijo. De hecho, monté el doble amarillo para esa carta. Ya, claro, es que es muy buena para eso, sí. Es nicho. No veo a la peña pagando 8 por ello. No. Estoy súper de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Tienes Overwhelm de 6, que no es increíble, ¿eh? Hombre, no es increíble. Haces 2 daños, dejas a unidades muy heriditas. Pagarías. Pagarías 9, dándole ambus. Con ambus. Bueno. Con ambus pagarías 8 o 9 por ella. O sea, 8 con base, 9 con el evento, ¿no? Que te da ambus. ¿Pagarías 9? Yo creo que no. Yo creo que no. Hostia, no me gusta, ¿eh? Yo creo que no va a haber juego, ¿eh? Es mejor que agresión, Ángel, te odio. Me encanta esta. Ojalá me digáis un día que os conocéis, porque si no os conocéis es más bonito todavía. Bueno, gente, hasta aquí. Ya lo analizaré el sábado. A ver qué nos saquen. Amigos, que sois la hostia. O sea, sois la hostia, de verdad. A ver, por decir algunos. O sea, Sergio, Ángel, Holocron, Hugo. ¿Quién más? Lucas ha hablado también un montón. Es que no me quiero dejar a nadie. John ha hablado de vez en cuando también. ¿Quién más? Pero bueno, Ángel Holocron y Sello y tal. Habéis hablado, Rivera también ha hablado bastante. Sois la hostia. O sea, habéis sido 2 horas y 18 minutos de streaming. Creo que habéis estado desde el minuto 1. Sois increíbles, chicos. O sea, hay días, yo os digo, ¿no? O sea, hay días que como creador de contenido, además, creo que llevo un ritmo muy alto. Creo que voy a tener que bajar al ritmo porque no. Aunque tengo tiempo, pero creo que llevo un ritmo muy alto y luego cuando algún vídeo no funciona me frustro y tal. Creo que tengo que centrarme en hacer mejores vídeos, menos y no tanta. No sé. Ya tengo pensado quizá hacer una encuesta en mi disco para la gente que más me sigue, que me dé su opinión. Pero. ¿Qué estaba diciendo yo? Que eso, que a veces, y sobre todo con un proyecto solo, ¿no? Que si llevara un podcast entre varios y tal, es otra cosa. Pero, de verdad, este apoyo que dais a algunos de vosotros es la hostia. O sea, este directo ha sido quizá uno de mis mejores días, de mis mejores momentos como creador de contenido. Y no estoy exagerando ni un mínimo. Y es por ustedes, porque están aquí escuchando como yo digo idioteces con este tier list. Así que nada, gente, muchísimas gracias. Se agradece infinito. Ojalá viajar a España y poder dar un abrazo a todos ustedes, a todos vosotros, si nos vemos en algún lugar. Y nada, os quiero un montón. Nada, es que, ¿qué voy a decir? Que ha sido la hostia. Se me ha pasado volando, dice. Gracias por el ratito. Siento si he dado muchos dolores de corazón, o sea, infartos por algunas decisiones. Aún estoy a tiempo, ¿eh? Aún estoy a tiempo de hacer un lando, subirlo arriba. No, vamos a guardar. Vamos a guardar para que no se nos vaya a ningún lugar. Tier. A ver. Tier God. Salvamos. Voy a hacer un vídeo hablando del meta. Ya como hay tanto tiempo, ya me da igual. O sea,
ya está. Voy a hacer un vídeo hablando de mi opinión del meta, analizando este tier y analizando el tier de los líderes, ¿vale? Así como un... Prometo que va a ser 15 minutos, porque creo que es una muy buena noticia. Creo que, o sea, el objetivo de ese vídeo es hablar de la buena noticia de que ha sido un set 1 brutal. Brutal, creo que ha sido brutal. Entonces creo que merece la pena. Y nada, muchísimas gracias, gente. Que ha sido la hostia. Que os quiero un montón y que ojalá nos veamos en muchos más directos y ojalá nos veamos algún día en físico. Gracias, gente. Que tengáis un bonito miércoles. Chao.